Hola. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y no olvides darle me gusta y suscribirte. Que disfrutes la historia. Tina había preparado una sorpresa para su esposo. El día de su boda llevó puesto el vestido que había pertenecido a la abuela que él tanto adoraba. Pero su suegra no tardó en burlarse. «Ese vestido es demasiado elegante para una campesina», espetó, con desdén, y entonces, sin vacilar un segundo, su esposo lo desgarró, frente a todos los invitados. Lo arrancó de su cuerpo sin miramientos. Cuando la familia Kosirin terminó de reír, Tina, en silencio, tomó un mantel, se lo envolvió alrededor del cuerpo y subió al escenario. Se volvió hacia su esposo y le dijo, con voz serena, «Qué lástima. Según el testamento de tu abuela, solo heredará sus millones si el vestido se conserva intacto. El notario, que está sentado aquí mismo, puede confirmarlo». Las sonrisas se borraron al instante. Lo que ocurrió después, cuando el notario se puso de pie, cuando las risas cesaron y el horror se congeló en los rostros de los Kosirin, es otra historia. Pero antes de ese momento, antes del silencio y del estupor, hubo una celebración, o al menos eso se suponía. Tina estaba en el centro de un majestuoso salón de banquetes, inundado de luz, sintiéndose como una pieza de museo. Todo a su alrededor brillaba con una opulencia casi insultante. Las copas de cristal atrapaban el resplandor de los pesados candelabros. Los cubiertos de plata parecían demasiado pesados como para usarse. El aire estaba cargado del perfume costoso, de la cera de las velas y del aroma de cientos de platos recién servidos. Una orquesta contratada interpretaba piezas clásicas suaves, lo bastante refinadas como para que los invitados fingieran estar escuchando. Pero para Tina, una mujer habituada al aroma de tierra húmeda y flores en los invernaderos del jardín botánico, aquel mundo resultaba ajeno. No pertenecía a ese lugar. El único lazo que la unía a él era el hombre a su lado, su flamante esposo Hippolyte Kosirin. Él le tomaba la mano, pero su mirada deambulaba sin cesar por el salón, buscando aprobación, especialmente en el rostro de su madre. Tina llevaba el vestido de la difunta Anna Kosirina, la abuela de Hippolyte. Lo había encontrado en un viejo baúl, en la casa de campo familiar, amarillento, frágil, impregnado de olor a naftalina y tiempo. Durante 3 meses después del trabajo, lo fue restaurando a mano. Sus dedos, entrenados en el cuidado de pétalos delicados y brotes caprichosos, tejieron con paciencia sobre el encaje fino, reemplazando hilos podridos y reforzando costuras débiles. No solo había reparado el vestido, le había devuelto el alma. Era su ofrenda a esta nueva familia. Un homenaje a la mujer que Hippolyte decía venerar. Anna Kosirina había sido la única en mostrarle un afecto genuino. No había visto a una chica de campo, como solía decir su futura suegra con desprecio. Había visto a una persona. La seda marfil, pesada y majestuosa, le quedaba perfecta. Para los estándares actuales, el vestido era recatado, mangas largas, cuello alto. Pero cada detalle hablaba de maestría. Tina sentía el peso del vestido y con él, el peso de su historia. Quería que sirviera de puente entre su mundo sencillo y el universo pulido de los Kosirin. Hippolyte se inclinó hacia ella, con el aliento impregnado de champán. «Estás increíble. A mi abuela le habría encantado». Pero sus ojos delataban incertidumbre. Miraba hacia la mesa principal, donde su madre, Ustinia Kosirina, reinaba como una soberana en su trono. No se acercó. Observó a Tina desde lejos con una mirada filosa y escrutadora. A Tina le recorrió un escalofrío. Era la mirada de quien evalúa mercancía en un mercado. Finalmente, Ustinia se levantó y caminó lentamente hacia ellos, sin esbozar una sonrisa. Un murmullo recorrió el salón, como si todos presintieran la tormenta. Ustinia era el eje en torno al cual giraba ese universo. Su palabra era ley. Rodeó a Tina como una depredadora, dejando que sus dedos de uñas impecablemente esmaltadas rozaran apenas la manga de encaje. Tina se mantuvo inmóvil, apenas respirando. A su lado, Hippolyte se tensó. Su mano sudaba dentro de la de ella. Ustinia se detuvo frente a Tina y dejó escapar una sonrisa helada. Habló en voz baja, pero con el volumen justo para que las mesas cercanas la escucharan.
Ese vestido es demasiado fino para una campesina. Las palabras la golpearon como una bofetada. El aire le abandonó los pulmones. Tina vio las sonrisas maliciosas de los primos de Hippolyte, la risita sofocada de su tío. Todos habían esperado ese momento. Era una representación montada especialmente para ellos. Hippolyte miraba de su madre a su esposa impotente. La culpa asomó en su rostro, pero se esfumó enseguida, ahogada por la obediencia. «Mamá, por favor», murmuró débilmente. «Eso no es». «Estoy diciendo la verdad», lo interrumpió Ustinia, alzando la voz. «Ese vestido es una reliquia. Le corresponde a una dama noble, no a una granjerita que se arrastró fuera del barro. Estás deshonrando la memoria de mi suegra. Hippolyte, ¿vas a permitir que lo lleve puesto? Despoja a esa mujer de semejante vergüenza». La mesa de los Kosirin estalló en carcajadas. Primero contenidas, luego más fuertes, más vulgares, más viscosas. Se pegaban a la piel de Tina como lodo caliente. «Vamos, Hippolyte, demuestra quién manda», gritó alguien. «Recupera nuestra reliquia». Hippolyte miró a su madre, luego a los rostros aprobadores de sus familiares, y finalmente a Tina, inmóvil. En sus ojos no había ni amor ni compasión, solo el hambre desesperada de pertenecer. Avanzó un paso. «Hippolyte, no lo hagas», susurró Tina. Pero su voz se perdió entre las risas. Él no respondió. Solo extendió la mano, aferró la seda a la altura del pecho y tiró. El desgarrón fue ensordecedor. Por un instante incluso ahogó las risas. Para Tina sonó como un disparo. El vestido se rompió del cuello hasta la cintura. Aquella tela que había restaurado con tanto esmero quedó hecha trizas en un segundo. El aire frío acarició su piel desnuda. Estaba expuesta ante una multitud de extraños. La humillación fue total, paralizante. El pensamiento huyó. Solo quedó el vacío vibrante. Y los Kosirin estallaron en júbilo. Ustinia fue la que más rió, echando la cabeza hacia atrás. Hippolyte se irguió sobre Tina, jadeante, con una sonrisa estúpida de triunfo, como si hubiera logrado una hazaña. En ese instante, algo dentro de Tina se quebró. La muchacha ingenua que había cosido ese vestido durante 3 meses, esperanzada en el amor y la aceptación, murió allí mismo, y en su lugar nació otra cosa, fría, firme, clara. No gritó, no lloró, no intentó cubrirse. Sus ojos recorrieron el salón. Los invitados extraños para ella lucían horrorizados, algunos incluso conmovidos. Pero los Kosirin, ellos la miraban con burla y deleite. Entonces, sin previo aviso, se movió, caminó hasta la mesa más cercana, agarró con fuerza el mantel blanco y tiró de él. Platos cayeron al suelo, copas de cristal estallaron, jarrones volcaron, caviar, flores, vino y agua se derramaron sobre el mármol. Un coro de jadeo se elevó en cada rincón. Tina se envolvió el mantel como una toga. Cubría su cuerpo, sí, pero parecía más un estandarte de guerra. En el silencio, roto solo por el sonido de una copa rodando por el suelo, ella avanzó. Cada paso resonaba en el salón congelado. Sentía cientos de miradas clavadas en ella, pero solo veía 3 rostros, la sonrisa victoriosa de Ustinia, el ceño fruncido de Hippolyte y las muecas gozosas de sus parientes. Subió al escenario y se plantó frente al micrófono. Sus manos temblaban, aferradas al mantel, pero su voz sonó firme y nítida. Miró directo a su esposo. «Qué lástima, Hippolyte». Él parpadeó, confuso. La sonrisa de Ustinia titubeó. «Qué lástima que hayas hecho eso», prosiguió Tina, con un tono que se afilaba como acero. «Porque según el testamento de Ana Kosirina, solo heredará sus millones si este vestido». Hizo una pausa, señalando los jirones colgando de su cuerpo. «Se mantiene intacto». El silencio fue absoluto. Se escuchaba hasta el zumbido del sistema de ventilación. «Y para que no queden dudas», añadió Tina, volviendo el rostro hacia una mesa discreta en una esquina del salón. Allí estaba sentado su notario, Semyon Pasternak, un testigo intachable. Todas las cabezas se volvieron a la vez. En la mesa se encontraba un hombre mayor, de cabello plateado y traje oscuro. Su rostro era impenetrable, tallado en piedra como el de una deidad antigua. Era Semyon Pasternak, quien había manejado los asuntos legales de los Kosirin durante décadas. Una leyenda, no solo un notario. Las sonrisas desaparecieron al instante de los rostros de los Kosirin.
Ustinia miró al notario con una sospecha creciente que pronto se tornó en pánico. Hippolyte palideció hasta igualar el color del mantel que envolvía a su esposa. El salón quedó sumido en un silencio sepulcral. Todos aguardaban. Pasternak no se movió. Sostuvo la pausa dejando que la tensión se estirara hasta el punto de ruptura. Luego, con una lentitud digna y deliberada, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. No miró ni a Ustinia ni a Hippolyte. Su mirada grave y firme se posó únicamente en Tina, de pie junto al micrófono. Carraspeó, un sonido insignificante, y sin embargo resonó como el golpe de un mazo judicial. Tina Yulina dice la verdad, anunció con voz serena, pero contundente. El testamento de la difunta Ana Arkadievna Kosyrina, en efecto, contiene dicha cláusula. La condición de que el vestido permanezca intacto es un requisito vinculante para que Hippolyte Kosyrin herede la propiedad principal. Un horror absoluto se dibujó en el rostro de Hippolyte. Bajó la vista hacia el vestido que había destrozado, la tela colgando hecha jirones del cuerpo de Tina. Ustinia abrió la boca, como para gritar, pero no emitió sonido alguno. Parecía que Tina había ganado. Les había devuelto su codicia envuelta en humillación, pero Pasternak no había terminado. Seguía mirando únicamente a Tina, ignorando a la familia estupefacta. No había compasión en su mirada ni satisfacción, solo la fría entrega de los hechos. Sin embargo, continuó, dejando que cada palabra cayera como una piedra en el silencio. El testamento también incluye una cláusula adicional que no había sido revelada. Hizo una pausa breve, asegurándose de que cada mirada y cada oído estuvieran atentos a él. La cláusula A será anulada, dijo, si el vestido no es restaurado por completo y a la perfección. Se detuvo un instante y remató con la frase final. Por las propias manos de la novia en un plazo de 48 horas. La herencia dependía ahora exclusivamente de su destreza. Sus palabras resonaron en el salón como una sentencia. 48 horas, sus manos. Perfecto. Aquella frase lo cambiaba todo. Tina sintió una oleada de murmullos maliciosos recorrer las filas de invitados. Ya no era una humillación. Se había convertido en espectáculo. Cruel y retorcido. Permaneció un momento más junto al micrófono, sintiendo cómo el pesado mantel comenzaba a deslizarse de sus hombros. No miró a Hippolyte. Sabía perfectamente qué encontraría en su rostro. No arrepentimiento, sino miedo, mezclado con esperanza. Esperanza de que ella fracasara. Tina giró y descendió del escenario. No corrió. Avanzó con paso firme. La espalda erguida, arrastrando el mantel blanco detrás de sí como una cola nupcial. Los invitados se apartaban a su paso como si temieran tocarla. Pasó junto a la mesa de los Kosyrin. Ustinia la fulminó con una mirada cargada de odio. El rostro deformado en una mueca grotesca. Hippolyte dio un paso adelante y alargó la mano. Tina, espera, por favor, nosotros. Ni siquiera volvió la cabeza. Pasó junto a él como si no existiera. Su único destino era el pasillo que conducía a los ascensores. A la suite nupcial. ¡Qué farsa! Tras ella resonó la voz chillona de Ustinia. ¿A dónde crees que vas? Detente, ese vestido le pertenece a la familia. Pero Tina ya estaba en el pasillo. Pulsó el botón del ascensor. Milagrosamente, las puertas se abrieron de inmediato. Entró, y al cerrarse, dejando atrás las voces y miradas, por fin se permitió respirar. Se apoyó contra la fría pared espejada y vio su reflejo. Una mujer envuelta en un mantel con retazos de seda vintage colgando como harapos de un espantapájaros. No había lágrimas en sus ojos. Solo una furia helada y resonante. La puerta de la suite de lujo se cerró tras ella con un clic. Giró la llave. Echó el cerrojo. Cada sonido pareció un disparo. Estaba en casa. En su fortaleza. En su campo de batalla para las siguientes 48 horas. Lo primero que hizo fue deshacerse del mantel. Cayó sobre la alfombra de lujo como un montón de tela sin forma. Luego, con sumo cuidado, como quien retira una venda de una herida abierta, se quitó lo que quedaba del vestido. No lo arrojó a un rincón. Lo extendió con delicadeza sobre la cama perfectamente tendida. El daño era brutal. No se había rasgado por las costuras. Él lo había destrozado con una violencia animal. La tela se había abierto de forma irregular.
Las fibras de seda estaban desgarradas. El delicado encaje del corpiño reducido a hilos deshilachados. No era un daño. Era un asesinato textil. Tina examinó la habitación. Su maleta había llegado antes. Dentro, había un pequeño kit de costura para viajes. Lo sacó. Una caja plástica diminuta. Unos cuantos hilos, ninguno del tono exacto. 2 agujas, un dedal, una burla. Suficiente para coser un botón, no para resucitar una obra de arte. Pero era todo lo que tenía. Se sentó al borde de la cama y tomó una aguja. Le temblaban tanto las manos que no podía enhebrarla. La rabia y la humillación le hervían por dentro, nublándole la concentración. Dejó la aguja y cerró los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. El dolor la ancló a tierra. Respiró hondo. Y otra vez, el temblor cedió. Volvió a tomar la aguja. Esta vez el hilo atravesó el ojo. En ese momento alguien golpeó suavemente la puerta. Con timidez. Tina. Cariño, soy yo, Hippolyte. Por favor, abre. Hablemos. Su voz era suave y melosa. Tina lo ignoró. Hizo la primera puntada tratando de alinear los bordes desgarrados. Lo siento, ¿me oyes? No estaba pensando. Mi madre. Me estaba presionando. Ya sabes cómo es. Fui un idiota. Lo arreglaré. Solo abre. Tina siguió cosiendo. Puntada tras puntada. Pequeñas. Casi invisibles. Los golpes se hicieron más insistentes. Tina, di algo. Estamos hablando de millones, nuestros millones. Se supone que estaríamos juntos. Yo te amo. Mentiras. Mentiras torpes, lastimosas. No la amaba. Solo amaba lo que ella podía darle. Y ahora que se interponía en su camino, recurría a la adulación para apartarla. Ella guardó silencio. Los golpes cesaron. Cayó el silencio. Esperaba que se hubiera ido. Pero entonces comenzaron los golpes fuertes, más violentos. Una voz de mujer ahora aguda y venenosa. Abre esta puerta, ladrona. Eso le pertenece a mi hijo. Te voy a pulverizar. Te demandaré. Eres una farsante. Ustinia. Estaban turnándose. Policía bueno, policía malo. ¡Qué primitivo! Tina apretó con más fuerza la aguja. No se dejaría distraer. Su mundo se había reducido a un solo centímetro cuadrado de seda bajo sus dedos. Cada puntada era un acto de desafío. Cada pinchazo una respuesta muda a los gritos del otro lado de la puerta. Se turnaron durante más de una hora. Hippolyte suplicaba, prometía riquezas, juraba amor eterno. Ustinia amenazaba, insultaba, juraba arruinar su reputación, hacerla expulsar del Instituto Botánico, incluso declararla loca. Luego comenzaron a golpear juntos, con los puños, con los pies. La puerta crujía bajo el asalto. «Abre o la tiraremos abajo», bramó Ustinia. Tina seguía trabajando. Había terminado la sección más difícil del corpiño, donde la tela era más gruesa. Sus manos se movían con firmeza, de forma casi mecánica. El ruido se convirtió en fondo sonoro, como lluvia contra un cristal. De pronto los gritos cesaron. Tina se tensó, anticipando el siguiente ataque. Pero no llegó nada. El silencio se volvió opresivo. Y sin advertencia, las luces se apagaron. Oscuridad total. Se quedó inmóvil. Una jugada clásica de Hippolyte, mezquina, cobarde, absolutamente propia de él. Seguramente había bajado a cortar la electricidad desde el panel general. Si no podían quebrar su voluntad, la despojarían de los medios para cumplir las condiciones del testamento. Querían que fracasara, y así poder alegar en el juzgado que las condiciones eran imposibles de cumplir. Por un instante el miedo asomó, pero la furia fría lo sofocó enseguida. Se levantó y tanteó la habitación en penumbras. Recordó una vela decorativa en la mesita de noche. La encontró. También localizó una cajita de fósforos dejada para huéspedes fumadores. Encendió uno. La diminuta llama iluminó su rostro. Encendió la vela. La habitación quedó sumida en una luz temblorosa. Las sombras danzaban en las paredes. La tarea acababa de volverse mucho más difícil. Tenía que acercar peligrosamente la tela a la llama, arriesgándose a quemar la seda delicada. Los ojos comenzaron a arderle casi de inmediato, pero no se detuvo. Trabajó bajo la luz inestable y parpadeante de la vela, ignorando el dolor de espalda y el escozor en la vista. Las voces volvieron a oírse desde el pasillo, ahora apagadas. Discutían algo. Había llegado a la parte más intrincada, el encaje dañado en el escote.
Requería absoluta precisión. Estaba reparando una costura donde el encaje se unía con la tela principal del corpiño. La aguja avanzaba lentamente, tanteando con cuidado entre los hilos, y entonces, clic. La aguja chocó contra algo sólido. El sonido cortó el silencio como un latigazo. Tina se paralizó. No era un botón ni una cuenta. Conocía la textura de ese vestido como la palma de su mano. No debía haber nada duro allí. Pasó suavemente los dedos por el interior, debajo de una gruesa capa de forro de seda. Sintió algo plano y rectangular. Intentó atravesarlo de nuevo con la aguja. El mismo golpe sordo. La curiosidad venció su agotamiento. Tomó las pequeñas tijeras del costurero y, con extremo cuidado de no dañar la tela exterior, descosió la costura del forro interior. Esperaba encontrar una pieza rígida para dar forma, quizá una placa de corsé. Lo que descubrió le detuvo el corazón. Cosido en lo más profundo del forro había un pequeño bolsillo completamente invisible, hecho de una tela más tosca, cosido a mano, pero con gran destreza. Ana Cosirina lo había cosido allí ella misma. Muchos años atrás, con dedos temblorosos, Tina palpó el interior del bolsillo oculto. Había dos objetos, uno metálico y frío, el otro de papel, bien doblado. Los extrajo y los sostuvo a la luz de la vela. El primero era una llave antigua, de bronce, pequeña, claramente no para una puerta, sino para una caja o cofre, con un delicado diseño envejecido grabado en la cabeza. El segundo era un trozo de papel amarillento, doblado varias veces. Con reverencia lo desplegó. La caligrafía era inconfundible, angulosa, pero elegante. La mano de Ana Cosirina. El mensaje era breve. Esta llave abre mi verdad. No dejes que la obtengan. Tina permaneció sentada en la penumbra de la habitación del hotel. Las voces tras la puerta, Ustinia e Hippolyte discutiendo, se volvieron irrelevantes, ya no importaban. La humillación, el vestido rasgado, la boda arruinada, todo eso de pronto parecía trivial. No había sido más que un preludio. El verdadero juego acababa de comenzar. Supo de inmediato para qué era esa llave. Ana Cosirina le había mencionado, de pasada, que guardaba sus documentos más importantes no en casa, sino en una caja de seguridad. Más seguro, había dicho con una sonrisa astuta, lejos de miradas indiscretas y manos codiciosas. En su momento, Tina no le dio importancia. Ahora lo comprendía todo, la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué había necesitado ocultar con tanto celo la sabia y serena Ana Arcadievna? Al punto de coser una llave en el forro de un vestido de novia, Tina ya no sentía fatiga. Una energía fría la recorrió de pies a cabeza. Volvió al vestido, ya no por dinero ni por desprecio hacia los Cosirin. Era una promesa, un deber hacia Ana. Tenía que terminarlo para ganarse el derecho de conocer la verdad. Cosió durante toda la noche. La vela se consumió hasta formar un charco informe de cera. Encendió la de repuesto. Le dolían los dedos, se le entumecía la espalda. Los ojos le ardían. Pero no se detuvo. Cada puntada que unía la seda desgarrada era un paso más hacia la respuesta. La llave y la nota yacían junto a ella sobre la cama, como talismanes. Al amanecer, cuando una tenue luz gris se coló por la ventana, había terminado la parte más difícil. La rasgadura estaba reparada. No era perfecta. A simple vista la costura era visible como una cicatriz tenue. Pero la tela volvía a estar íntegra. El encaje quedaba pendiente. Un desafío para más tarde. Primero, el banco. Escondió la llave y la nota en el bolsillo secreto de sus vaqueros y se dio una ducha fría para despejarse. Se miró al espejo, pálida, exhausta, ojerosa. Pero su mirada era firme, resuelta. Se vistió con un suéter gris de cuello alto y vaqueros. Nada de vestidos. Ya no era una novia. Era una soldado camino al campo de batalla. Al salir al pasillo, se detuvo a escuchar. Silencio. Los Cosirin se habían retirado, convencidos de que la noche y sus dudas terminarían el trabajo. Se marchó sin mirar atrás y bajó en el ascensor hasta el vestíbulo. El banco, donde la familia tenía sus cuentas, estaba en un edificio antiguo del centro. Techos altos, suelos de mármol, mostradores de madera oscura. El aire olía a respetabilidad y a dinero. Tina se acercó a la recepcionista, una joven con un peinado impecable,
Buenos días. Quisiera acceder a una caja de seguridad. La mujer sonrió con cortesía. Su nombre, Tina Yulina, o más bien, Kosirina. La caja está a nombre de Ana Arkadievna Kosirina. Tengo la llave y la autorización correspondiente. Al oír el apellido Kosirin, la recepcionista se irguió. Pero antes de que pudiera responder, una voz aguda e indignada resonó desde la entrada. Lo sabía. Ahí está. Tina se dio vuelta. En el umbral estaban Ustinia e Hippolyte. Ustinia parecía no haber dormido en toda la noche, pero irradiaba una energía combativa. Hippolyte la seguía como un perro reprendido, con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza. Ustinia avanzó furiosa hacia el mostrador, empujando a Tina a un lado. «Llame al gerente», ordenó con voz cortante a la recepcionista, que la miró sobresaltada. «Se está cometiendo un intento de robo». Instantes después, un hombre de unos 50 años, de porte distinguido, salió de su oficina. Su rostro se iluminó con una sonrisa deferente al ver a los Kosirin. «Ustinia Igorevna, Hippolyte, buenos días. ¿En qué puedo asistirles?» «Puede asistir», dijo Ustinia con dramatismo, impidiendo que esta mujer, señaló a Tina con el dedo, «acceda a la caja de seguridad de mi difunta suegra». Bajó la voz a un susurro teatral, lo suficientemente alto como para que todos a su alrededor la oyeran. «Ha sufrido una crisis. Después de lo de ayer. No está en su sano juicio. Tiene delirios. Intenta robar objetos de la familia. Tal vez debamos llamar a un médico». Hippolyte asintió solemnemente. «Mamá tiene razón. Tina, vuelve a casa. Necesitas descansar. No sabes lo que estás haciendo». Era una actuación cuidadosamente ensayada. Estaban pintándola como inestable, delirante. El gerente miró a Tina con una mezcla de compasión y escepticismo. «Señora», dijo con amabilidad, «me temo que no puedo autorizar el acceso en estas circunstancias. Es una cuestión de seguridad». Tina los miró con calma, no alzó la voz, no protestó. «Tengo la llave», dijo. «Y también una autorización notariada otorgada por la propia Ana Kosirina». «Mentira», chilló Ustinia. «Ella jamás te dio ningún derecho». En ese momento, la puerta de vidrio de la entrada se abrió de nuevo. Semyon Pasternak ingresó al banco. Avanzó sin prisa, su rostro severo, imperturbable. Se dirigió directamente hacia ellos. «Buenos días», dijo con voz serena que cortó la tensión como una cuchilla. El gerente se irguió de inmediato. «Semyon Zaharovich, es un honor». Pasternak asintió levemente. Fijó la mirada en Ustinia. «Ustinia Igorevna está armando un escándalo en un lugar público. Es inapropiado». Luego se volvió hacia el gerente y le entregó una hoja de papel cuidadosamente doblada. «Este es un poder notarial, emitido a mi nombre por Ana Arkadievna Kosirina 3 meses antes de su fallecimiento. Me otorga plena autoridad sobre todos sus asuntos bancarios, incluyendo el derecho a designar representantes para acceder a su caja de seguridad». El gerente tomó el documento. Le temblaban levemente las manos. Lo revisó rápidamente, comprobó las firmas y el sello oficial. Su expresión cambió. Miró a Ustinia sin un ápice de deferencia. «Lo siento, Ustinia Igorevna. El documento es plenamente válido». Pasternak miró a Tina. «Confirmo el derecho de Tina Yulina a acceder a la caja número 712. Acompáñela», ordenó el gerente. El rostro de Ustinia se torció de impotente furia. Abrió la boca para protestar, pero Pasternak la interrumpió antes de que pudiera hablar. «Cualquier intento adicional de obstrucción será considerado como una interferencia en la ejecución de la última voluntad de la fallecida y tendrá consecuencias legales. ¿Me entiende, Hippolyte?» Hippolyte se estremeció y murmuró algo ininteligible, con la mirada baja. El juego había terminado. Acompañada por un empleado del banco, Tina descendió al sótano. Aire frío, zumbido de ventilación, filas de puertas metálicas idénticas. El empleado abrió la primera cerradura con su llave y se hizo a un lado. Tina sacó su pequeña llave de bronce. Encajó con suavidad en la segunda cerradura y giró con un clic leve. El empleado extrajo una caja metálica pesada y la colocó sobre una mesa en una sala de consulta estéril, sin ventanas. Luego salió cerrando la puerta con cuidado. Tina quedó sola. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué encontraría? ¿Una versión nueva del testamento anulando la cláusula del pago? ¿Documentos financieros?
Dinero. Levantó la tapa pesada y se quedó inmóvil. La caja estaba casi vacía. En el fondo yacía un solo objeto. No era dinero, ni documentos, ni joyas. Era un libro grueso, encuadernado en cuero marrón oscuro. Sin título, Tina lo tomó. El cuero estaba gastado, tibio al tacto. Abrió la primera página. La delicada caligrafía perlada de Ana Cosirina. Era su diario personal. Tina se sentó en la silla dura, en aquella sala fría e impersonal. Algo la detuvo de comenzar por el principio. Pasó las páginas, casi hasta el final. Sus dedos se detuvieron en una entrada, cuya fecha le provocó un escalofrío. La fecha era dolorosamente familiar. El día anterior a la supuesta muerte de Ana Cosirina. Comenzó a leer la entrada final. La voz de Ana, serena, contenida, pareció resonar en su mente. Ustinia está cambiando mi medicación. Cree que no me doy cuenta. Si muero, no será por causas naturales. Me está envenenando. El frío de la bóveda se filtró en los huesos de Tina. O quizás era un frío más profundo, interno. El horror que provoca la verdad. Me está envenenando. 3 palabras, escritas con la letra tranquila de Ana Cosirina. Palabras que lo cambiaban todo. Que transformaban una simple disputa familiar por una herencia en algo infinitamente más oscuro. Tina permaneció sentada, aferrada a la encuadernación de cuero del diario. El vestido rasgado, la herencia, la humillación en la boda. Todo se desvanecía. Lo que sostenía no era solo la verdad. Era una acusación de asesinato. Permaneció así quizá 10 minutos, hasta que las líneas se borraron ante sus ojos. Luego cerró el diario de golpe. El sonido fue seco, cortante. Ya no era una víctima. Ana Cosirina le había entregado un arma y Tina sabía que debía usarla. Antes de abandonar el banco, hizo una cosa más. A 2 cuadras encontró una pequeña copistería. En un local sofocante que olía a tóner y papel caliente, copió metódicamente las páginas más incriminatorias del diario, una a una, no solo la última. También otras anteriores, entradas que describían cómo Ustinia accidentalmente derramaba agua sobre documentos vitales, cómo perdía medicamentos importantes, cómo había aislado a Ana de sus viejos amigos. Se formaba un retrato, no de una crueldad puntual, sino de un abuso psicológico sostenido, calculado, que finalmente había escalado a algo mucho peor. Guardó el diario original en su bolso y colocó las copias en una carpeta aparte. Era su seguro. Volver al hotel ya no tenía sentido. Su campo de batalla estaba donde vivían los Cosirin. Tomó un taxi y dio la dirección de la mansión, una casa grandiosa y ostentosa, en un barrio de élite. Siempre le había parecido fría y poco acogedora. Ahora sabía por qué. Esa casa estaba impregnada de mentiras. Abrió la puerta a la criada. Una mujer temerosa que se esfumó en la cocina sin decir palabra. Ustinia e Hippolyte la esperaban en el salón. Claramente acababan de regresar del banco y no habían tenido tiempo de idear un nuevo plan. Ustinia estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados. Hippolyte paseaba nervioso por la habitación. «¿Así que has venido?», escupió Ustinia apenas Tina entró. «¿Qué esperas conseguir? ¿Que Semyon te siga protegiendo? Ese viejo tonto ha perdido la cabeza». Tina caminó en silencio hasta la mesa de roble macizo y colocó el diario sobre la superficie pulida. «Creo que deberían leer esto», dijo con voz queda. Hippolyte se quedó inmóvil. Ustinia lanzó una mirada desdeñosa al libro. «¿Qué es esta basura?». «Es el diario de su suegra», respondió Tina. «De Ana Arcadievna. Le recomiendo especialmente la última entrada». Hippolyte palideció y vaciló, dando un paso hacia la mesa. Ustinia se le adelantó. Tomó el diario con brusquedad, lo hojeó con acento agudo con desprecio y encontró la página final. Tina vio cómo leía las líneas. Por un instante, un destello de miedo cruzó el rostro de Ustinia, pero desapareció enseguida. Cerró el diario de golpe y soltó una carcajada. El sonido fue áspero, chirriante. ¿Este es tu as bajo la manga? ¿Notas de una anciana senil? Todo el mundo sabía que estaba perdiendo la razón al final. Paranoica, acusaba a todos de todo. Avanzó hacia Tina con la mirada encendida. «Si muestras esto a alguien, juro que te haré internar. Tengo suficientes contactos para convencer a cualquiera».
de que eres una lunática peligrosa acosando a nuestra familia. Todos vieron tu escena de ayer. Nadie te creerá. Tina sostuvo su mirada sin pestañear. No respondió. No estaba mirando a Austinia. Miraba a Hippolyte. Él estaba pálido como una sábana, las manos temblorosas. No miraba a su madre. Miraba el diario, como si fuera una serpiente venenosa. Él sabía. Siempre lo había sabido. Tina no dijo nada más, se dio la vuelta y salió de la casa. Sabía que él iría. Regresó a su habitación de hotel. La electricidad había vuelto. El vestido rasgado seguía sobre la cama sin terminar. Faltaban poco más de 24 horas para la fecha límite. Pero ahora eso ya no importaba. Pasó una hora, luego otra. Afuera cayó por completo la oscuridad. Entonces, un tímido golpe en la puerta. Era él. Tina abrió. Hippolyte estaba en el pasillo, encorvado con la mirada en el suelo. Parecía patético. ¿Puedo pasar?, susurró. Ella se hizo a un lado en silencio, dejándolo entrar. Él se detuvo en medio de la habitación. «Dame el diario», dijo de pronto. Su voz temblaba. «Por favor, Tina, quémalo. Destrúyelo». «¿Por qué?», preguntó ella, con frialdad. «Si no es más que el delirio de una anciana senil». Él la miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Tú no lo entiendes, mamá. No es así. Es solo que quería demasiado a la abuela. Estaba enferma, sufría. Su madre solo había querido aliviar su sufrimiento. Le daba infusiones de hierbas especiales para ayudarla a dormir mejor, para calmarle los nervios». Él hablaba con rapidez, de forma desordenada, como si intentara convencerse a sí mismo. «Sé cómo suena. Horrible. Pero es la verdad. No fue su intención matarla. Fue un accidente, una sobredosis, ¿entiendes? Pero si ese diario sale a la luz, nadie se molestará en investigar. La encerrarán y eso destruirá a toda nuestra familia». Tina permaneció en silencio, observándolo. Él dio un paso hacia ella, el rostro deformado por la desesperación. Luego se dejó caer de rodillas frente a ella. «Te lo suplico, Tina. Haré lo que sea. Me divorciaré de ella. Te daré lo que quieras. Solo entrégame el diario. Por favor». «Tú lo sabías», dijo Tina. No era una pregunta, sino una afirmación. «Sabías que ella le daba esas infusiones». Él comenzó a sollozar, lágrimas crudas, amargas. «Lo sabía», confesó entrecortadamente. «Pero no pensé. Confiaba en ella. Me dijo que eran solo hierbas, valeriana, agripalma». Yo. Se metió la mano en el bolsillo de su costoso saco y sacó un pequeño sobre de papel. Se lo tendió a Tina. «Esto es lo que quedó. Me pidió que lo tirara, pero lo guardé. Ni siquiera sé por qué. Míralo tú misma. Son solo hierbas». Tina tomó el paquete con manos firmes. Vertió un poco del material vegetal seco, de tono gris verdoso, en la palma. El olor era tenue y amargo. Las hojas estaban finamente picadas, aunque algunas permanecían intactas, alargadas, correosas, con una vena central distintiva. Las acercó a la nariz. En ese instante, su formación profesional, cientos de horas en invernaderos y laboratorios, se activó como un resorte. Su cerebro identificó de inmediato la forma, la textura, el aroma. No era valeriana ni agripalma, tampoco ninguna otra mezcla calmante conocida. Tina conocía esa planta tan bien como su propio nombre. La había visto decenas de veces en la sección de plantas tóxicas del jardín botánico. Era delfa, una flor hermosa, de delicados pétalos rosados o blancos, y uno de los venenos cardíacos más potentes que existen. Un glucósido cardiotóxico que, al ser ingerido, provoca arritmia y una rápida falla cardíaca. Síntomas fácilmente confundibles con un infarto natural en una persona mayor. Tina alzó la vista hacia Hippolyte, que seguía sollozando en el suelo. Él la observaba esperanzado, aguardando una confirmación de que se trataba solo de una inofensiva infusión. Pero, en su patética desesperación, acababa de entregarle no solo una confesión, sino también el arma del crimen. Miró las hojas secas de adelfa en su mano. El aire en la habitación se volvió denso, sofocante. Hippolyte seguía de rodillas, sus sollozos reducidos a débiles hipidos. La miraba suplicante, sin comprender por qué su rostro se había vuelto tan frío y severo. Él no veía veneno, solo hierbas. Una excusa estúpida y desesperada. Tina devolvió con cuidado las hojas al sobre de papel y lo dobló. Aquello era evidencia.
No solo palabras en un diario, sino pruebas tangibles, junto con la admisión de un cómplice. Los tenía a ambos contra las cuerdas. Se puso de pie. Hippolyte se estremeció y alzó la vista. «Levántate», ordenó ella, con una voz plana, carente de emoción, casi irreconocible. «Deja de arrastrarte. Es inútil». Él se incorporó lentamente, sacudiéndose los pantalones de diseño. «Tina, tú no vas a ir a la policía. No arruinarías todo». Ella no respondió. Caminó hacia la cama y tomó su teléfono. «Tienes 24 horas», dijo, sin mirarlo directamente sino atravesándolo con la mirada. «Mañana al mediodía los quiero a los dos en la oficina del notario, Semyon Pasternak». Hippolyte parpadeó, desconcertado. «¿Por qué? ¿Esperas una disculpa pública?» «No hacia mí», respondió. «Se redactará un documento. Admitirán que me humillaron deliberadamente en la boda y en complicidad. Ambos lo firmarán. Luego anularemos el matrimonio, rápida y discretamente, y me pagarán una indemnización, generosa, por daños emocionales y por mi silencio». La miró como si estuviera loca. «¿Y la herencia, el vestido?» «Me importa un comino tu herencia», lo interrumpió. «Ni ese vestido. Este es el precio. Para que ni el diario ni este sobre». Levantó el paquetito con la adelfa. «Termina en el escritorio de un fiscal. Tienes 24 horas. Si no estás mañana en la oficina de Pasternak al mediodía, iré a la policía. Ahora lárgate». Hippolyte retrocedió hacia la puerta, pálido de terror. Comprendía al fin que ella no estaba mintiendo. Salió sin decir una palabra. Tina se quedó sola. Se sentó en la cama. Las manos le temblaban de nuevo. Había esperado sentir triunfo, pero lo único que sentía era frío y vacío. Ella nunca había querido esta guerra. Solo deseaba una vida tranquila, amor, una familia. Y ahora sostenía el sucio secreto de un asesinato. Pero estaba segura de que vendrían. El miedo a la cárcel superaría su orgullo y su codicia. Se equivocaba. A las 11:45 del día siguiente ya estaba en la sala de espera del notario Pasternak. Él la recibió con un gesto discreto y la condujo a su despacho. No hizo preguntas, solo aguardó. Mediodía. Nadie llegó. 12:30. Aún nada. Al caer la tarde, Tina lo comprendió. No vendrían. Habían optado por otro camino. Ustinya había decidido que era un farol. Esa chica de campo, que temía al escándalo más que al fuego. Nunca se atrevería a ir a la policía ni a involucrarse en un caso sórdido de asesinato. Rompería. Se echaría atrás. Ustinya había hecho su apuesta. Tina salió de la oficina del notario hacia la luz enceguecedora del sol. Se sentía hueca y ridícula. Ustinya la había superado. Una vez más. ¿Ir a la policía? ¿Qué diría? Mostrar el diario y el sobre de hierbas. Ustinya presentaría facturas de las mejores clínicas y testigos dispuestos a pintar a Tina como una histérica inestable. Sería su palabra contra la de la poderosa familia Kosyrin. Interrogatorios, peritajes, humillación mediática. Le destrozarían la vida y probablemente saldrían impunes. Se quedó parada en medio de la calle, paralizada. Había perdido, y entonces, al mirar un kiosco de periódicos al otro lado de la acera, Tina lo comprendió. Ustinya no temía a la policía. No temía la prisión. Temía otra cosa. Temía el qué dirán, su reputación, el juicio social de su entorno. Y así, Tina tomó una decisión. Pelearía, pero en el campo de batalla de Ustinya. No en comisarías, sino en los periódicos y salones de la ciudad. No volvió a casa. Se dirigió al otro extremo de la ciudad, a un edificio anodino donde funcionaba el tabloide más escandaloso del lugar. Todo el mundo conocía el nombre. Boris Lanskoy, el rey del chisme. Un hombre capaz de arruinar cualquier carrera con una sola nota. Tina no llamó. Se presentó en persona. No dio su nombre. Le dijo a la secretaria que tenía información exclusiva sobre la familia Kosyrin. 5 minutos después, estaba en la oficina atestada y con olor a humo de Lanskoy. Era un hombre desaliñado, de cabello grasiento y mirada depredadora. «Bueno», dijo, recostándose en su silla. «Sorpréndeme». Tina sacó una hoja de su bolso, pero no la última del diario. La acusación de asesinato era su carta más poderosa y aún no pensaba jugarla. En su lugar,
Entregó una copia de una entrada escrita aproximadamente un año antes de la muerte de Ana. Hoy Justinia volvió a presumir de su broche de esmeraldas, ese que asegura perteneció a la bisabuela de su marido. Los invitados estaban maravillados, pero yo guardé silencio, porque sé la verdad. En secreto, lo vendió hace un año para cubrir sus deudas de juego y las de Hippolyte. Lo que lleva ahora es una imitación barata de Turquía, como todo lo demás en ella. Lanskoi leyó con rapidez. Al terminar, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Interesante», murmuró. «Muy interesante. ¿De dónde sacaste esto?» «Eso no importa», respondió Tina. «Lo que importa es que es verdad. Fácil de comprobar. Cualquier joyero lo confirmará». «¿Y tú qué ganas?», preguntó entrecerrando los ojos. «Quiero que todos lo sepan», dijo ella. De forma anónima, a la mañana siguiente el artículo salió publicado. Una breve nota en la columna de Sociedad apareció bajo el mordaz título «Las esmeraldas de los Kosirin ya no son lo que eran». No se mencionaban nombres, pero las insinuaciones eran tan claras que toda la ciudad entendió de inmediato de quién se trataba. La historia del broche vendido y la imitación barata se propagó por su círculo como un incendio en pasto seco. Tina no sabía qué efecto esperar. Solo había lanzado una piedra al agua y observaba las ondas. El ajuste de cuentas llegó 2 días después. La élite de la ciudad se había congregado en el jardín botánico donde trabajaba Tina para la inauguración de un nuevo invernadero de orquídeas. El principal patrocinador del evento era una familia rival, adversarios de larga data de los Kosirin. Naturalmente, Justinia hizo acto de presencia, acompañada por Hippolyte. No tenía opción. Ausentarse habría sido equivalente a admitir la derrota. Tina se mantenía al margen, entre sus colegas botánicos, observando cómo Justinia irrumpía en el salón con la cabeza erguida, envuelta en un deslumbrante traje violeta, aceptando los saludos con una compostura casi regia. Prendida en su solapa, relucía el infame broche con la imponente piedra verde. Y entonces llegó el momento. La matriarca de la familia rival, la mordaz y experimentada Margarita Vorontsova, se aproximó flanqueada por su séquito. Se dirigió a Justinia en un tono lo suficientemente alto como para que todos pudieran oírla. «Justinia, querida mía», entonó con falsedad melódica. «¿Qué broche tan impresionante llevas hoy? ¿Son acaso las legendarias esmeraldas? He oído tanto sobre ellas. ¿Puedo verlo más de cerca? Toda la ciudad habla de esa joya». Todas las miradas se posaron sobre Justinia. Un silencio expectante se apoderó del recinto. Era una ejecución pública. Justinia estaba acorralada. Negarse sería admitir que la joya era falsa. Acceder significaba exponerse al escrutinio de cualquier ojo entrenado. Tina contuvo la respiración. Esperaba que Justinia reaccionara con violencia, provocara un escándalo, tal vez huyera. Pero Justinia estaba hecha de una materia más dura. Se detuvo. Y entonces, lentamente, una sonrisa gélida y desdeñosa se dibujó en su rostro. Observó el salón con mirada calculadora. «Por supuesto», respondió con voz serena y clara. «Es cierto. Vendí el original». Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. «Lo vendí», continuó, ahora con un tinte de pesar teatral, «para costear el caro tratamiento psiquiátrico de la esposa de mi pobre hijo, quien sufre de alucinaciones». Su mirada se desvió directamente hacia Tina, al otro extremo del salón. «Ve cosas que no existen. Inventa historias. Lamentablemente, su enfermedad avanza. Estamos haciendo todo lo que podemos. Y si eso implica vender las reliquias familiares, no dudaría en hacerlo de nuevo». En un solo movimiento, Justinia transformó su humillación en un arma. No solo desvió el ataque, sino que lanzó una contraofensiva feroz. Etiquetó públicamente a Tina como una mujer desequilibrada. Sus palabras fueron más lacerantes que cualquier grito. En el corazón mismo del mundo de Tina, el jardín botánico, rodeada de colegas que alguna vez la respetaron, Justinia la convirtió de víctima en lunática. Tina vio el cambio en sus ojos, no simpatía, sino confusión y lástima. Lástima por una pobre mujer enferma. Justinia había triunfado. No solo sobrevivió al golpe, sino que se adueñó del escenario, retirándose no como una mentirosa desenmascarada,
sino como una heroína trágica que todo lo sacrifica por su nuera mentalmente inestable. Tina quedó paralizada, atónita, incapaz de articular palabra. ¿Qué podía decir? Cualquier intento de defensa no haría más que reforzar la narrativa de inestabilidad. La velada estaba arruinada. La celebración se había transformado en un circo de escarnio público. Tina se retiró antes de que el evento concluyera, seguida por miradas curiosas y compasivas. Esperaba que aquello fuese el final, que, habiendo defendido su imagen, Ustinia la dejara en paz. Pero Tina subestimó la profundidad del rencor de Ustinia. Haber tenido que admitir públicamente la venta del broche, aunque fuera con tintes nobles, la había colmado de furia. Ustinia no buscaba victoria. Ansiaba aniquilación. Quería borrar a Tina del mapa. Y así atacó, donde más dolía, el terreno sagrado de Tina, su trabajo, el jardín botánico. 2 días después del incidente, Tina fue convocada con urgencia por el director del jardín, Andrei Petrovich. Era un hombre mayor, digno, siempre reservado pero respetuoso, que desde hacía tiempo valoraba la pericia de Tina. Apenas cruzó el umbral de su oficina colmada de libros y plantas, Tina percibió que algo andaba mal. Andrei estaba sentado tras su escritorio, visiblemente afectado. Frente a él, erguida con aire de triunfo mal disimulado, se encontraba Ustinia Kosyrina. «Aquí la tienen», espetó Ustinia en cuanto Tina entró. «Nuestra empleada extraordinaria en todos los sentidos posibles. Tina, por favor, siéntate», dijo Andrei Petrovich, señalando una silla con gesto cansado. Tina obedeció con el corazón latiendo con fuerza. «Ustinia Igorevna ha traído una acusación muy grave», comenzó el director sin atreverse a mirarla a los ojos. «Asegura que has estado abusando de tu posición». Ustinia lo interrumpió de inmediato. «No lo afirmo, lo pruebo». Extrajo un sobre de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. «Esta mujer, aprovechándose de su acceso a las colecciones del jardín, ha estado robando especies vegetales raras y en peligro de extinción. Las vende en el mercado negro a coleccionistas privados por sumas exorbitantes». Tina no pudo articular palabra. La acusación era tan monstruosa, tan absurda, que su mente tardó en asimilarla como real. Su trabajo, su vocación, reducido a una farsa, «Eso es mentira», susurró. Ustinia sonrió con suficiencia. «Ayer desaparecieron 3 ejemplares de Dendrophylax lindeni, la orquídea fantasma, de tu nueva sección de orquídeas». «¿Me equivoco?». Andrei Petrovich asintió con pesar. «Es cierto. La desaparición se descubrió durante la inspección matutina. Hemos iniciado una investigación interna». «No hace falta», replicó Ustinia, exultante. «El ladrón está sentado justo delante de usted. Recibí una llamada anónima de uno de sus compradores. Al parecer, alguien a quien ella engañó. Aseguró que Tina Yulina vende plantas del jardín y que las orquídeas robadas están en su poder». Se volvió hacia Tina, con la mirada chispeante de malicia. «Exijo su despido inmediato y que se remita el caso a la policía. Registren su casa, lo encontrarán todo. Esta mujer deshonra no solo a mi familia, sino también a esta respetada institución». Tina se quedó sin aliento. El golpe estaba calculado con precisión quirúrgica. Las orquídeas perdidas, la fuente anónima. Ustinia no solo quería que la despidieran. Quería verla procesada, sellar su imagen no solo como inestable, sino como criminal. «Andrei Petrovich, esto es una locura», dijo Tina con voz temblorosa. «Yo jamás». Él alzó la mano, pidiéndole silencio. Su expresión era inescrutable. Se volvió hacia Ustinia. «Ustinia Igorevna, estas son acusaciones muy serias. ¿Está absolutamente segura de su fuente?» «Completamente», respondió ella, cortante. «¿Qué espera? La va a proteger por su relación con mi difunta suegra. Ana ya no está. Las decisiones ahora me corresponden a mí». Se recostó con confianza, disfrutando del momento, esperando ver a Tina derrumbarse o suplicar. Andrei Petrovich guardó silencio. Luego giró lentamente hacia el monitor de su escritorio. «Sí», dijo al fin. «Tiene razón. Ana Arkadievna no fue solo una benefactora. Fue una amiga verdadera para este jardín y una mujer extraordinariamente prudente. Siempre solía decir confía, pero verifica». Tomó el ratón y dio unos clics. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro, algo borrosa. «Usted afirma que las orquídeas desaparecieron ayer por la mañana»,
dijo con calma. Pero aquí está usted, Ustinia Igorrevna. Esta es una grabación de la cámara de vigilancia en el pasillo junto a las salas del personal. La toma fue realizada la noche anterior a las 2:30 am. Ustinia se tensó mirando fijamente la pantalla. Una figura oscura avanzaba por el corredor. Se acercaba a la puerta del invernadero y comenzaba a forzar la cerradura. Curioso, ¿no?, prosiguió el director con voz neutra. A esa hora nadie debería estar en el jardín. La figura finalmente abrió la puerta y entró. Minutos después salía cargando 3 macetas pequeñas. Luego se dirigía a los casilleros del personal y se detenía frente al que decía Tina Yulina. La figura sacó algo del bolsillo. Parecía una ganzúa y empezó a forzar el cierre. Entonces, un ruido inesperado hizo que girara el rostro. Su cara quedó brevemente iluminada por una luz de emergencia. Tina se llevó la mano a la boca. Ustinia se quedó inmóvil. Su rostro había perdido todo color. He ampliado la imagen, añadió Andrei Petrovich, haciendo clic de nuevo. La pantalla mostró un primer plano granuloso pero inconfundible. El rostro de Ustinia Kosyrina. Giró el monitor hacia ella para que lo viera bien. Ana Arkadievna estaba profundamente preocupada por la seguridad de la colección. Tras un incidente desagradable años atrás, insistió en instalar cámaras ocultas, no solo en los invernaderos, sino también en los pasillos del personal. Nadie lo sabía, salvo yo. Así que, Ustinia Igorrevna, ¿le gustaría corregir su versión? Tal vez contarnos cómo usted misma robó las orquídeas e intentó colocarlas en el casillero de Tina para incriminarla. El silencio era absoluto. Solo se oía el zumbido tenue del ordenador. Ustinia miraba su propia imagen en la pantalla, su rostro retorcido por las sombras y el rencor. Toda su arrogancia se evaporó. Parecía envejecida de golpe, su elegante traje colgando torpemente sobre su figura encogida. Tina miró alternativamente a la pantalla, a Ustinia y al director. Andrei Petrovich apagó el monitor. Creo que nuestra conversación ha terminado, Ustinia Igorrevna, dijo con frialdad. No informaré a la policía. Por ahora, por respeto a la memoria de Ana Arkadievna. Pero si usted o alguien de su familia vuelve a acercarse a Tina o a este jardín con malas intenciones, esta grabación será enviada exactamente donde corresponde. Ahora, tenga la amabilidad de abandonar mi oficina. Ustinia se levantó como una muñeca mecánica. No miró a Tina ni al director. Se dirigió a la puerta con paso vacilante, como si hubiera envejecido 20 años en un instante. Cuando la puerta se cerró tras ella, Tina por fin exhaló. Las rodillas le temblaban. Gracias, Andrei Petrovich, susurró. No hay nada que agradecer, Tina, respondió él con un suspiro pesado. Ana era como una hermana para mí, conocía bien a su familia, y quizás previó algo. Ahora ve, necesitas descansar. La historia del fallido plan de Ustinia nunca salió a la luz públicamente, pero dentro del estrecho círculo del jardín, los rumores se propagaron como pólvora. Alguien del personal lo dejó escapar. La historia de las cámaras ocultas y la visita nocturna de Ustinia Kosyrova se convirtió en el giro más sabroso del escándalo en desarrollo. Su reputación, cuidadosamente cultivada y defendida con desesperación, comenzó a desmoronarse. Ya no era la figura trágica, sino una intrigante vengativa. Fue entonces cuando intervino Hipólito. Creía que él podía tener éxito donde su madre había fracasado, que el encanto y la astucia triunfarían donde la fuerza bruta no lo había hecho. Llamó a Tina tarde por la noche, 2 días después del incidente en el jardín. Su voz era suave, casi suplicante. Tina, tenemos que hablar, es urgente. Pero no aquí. Por favor, es importante para los dos. Propuso que se encontraran en la casa de campo, la misma donde Tina había encontrado el vestido. La elección del lugar no era casual. Quería despertar la nostalgia, recordarle un tiempo en que todo aún parecía posible. Tina aceptó. Tenía curiosidad por conocer su próximo movimiento. Llegó en su coche envejecido. La casa la recibió en silencio. Hipólito la esperaba en la veranda, vestido no con su habitual traje de negocios, sino con un suéter de cachemira y vaqueros. Un lujoso reloj suizo brillaba en su muñeca, el modelo más reciente. Solo ese reloj valía la mitad de lo que costaba el apartamento de Tina. Lo notó,
pero no dijo nada. Se mostró atento, ofreciéndole té, intentando parecer considerado. Tina, sé que esto ha llegado demasiado lejos, empezó una vez sentados en el amplio salón. Mi madre ha perdido la razón. Después de lo del jardín, se ha vuelto completamente inestable. Me da miedo. Se hizo pasar por la víctima, el pobre hijo prisionero de una madre autoritaria. Quiero que todo termine, continuó, mirándola con fingida sinceridad. Quiero que seas feliz. Sé que lo nuestro se acabó. No te merecía. Tina bebía su té en silencio, escuchando. No creía una sola palabra. He preparado una propuesta, dijo, deslizando un sobre sin sellar sobre la mesa. Contiene una suma considerable en efectivo. Suficiente para que dejes esta ciudad. Compres una casa junto al mar. Montes tu propio invernadero, lo que tú quieras. Ella no tocó el sobre. ¿Y a cambio? Preguntó. A cambio me entregas el diario y firmas esto, añadió colocando unas hojas grapadas junto al sobre. Es un acuerdo de confidencialidad. Solo una formalidad. Te comprometes a no hablar nunca de los asuntos de nuestra familia. Nada más. Tú sigues con tu vida y yo me encargo de mi madre y de la maldita herencia. Quiero paz, Tina. Solo una paz sencilla y callada. Parecía convincente. El hijo atormentado, intentando salvar lo poco que quedaba de su familia. Pero algo no cuadraba. El reloj, la ropa de diseñador, la seguridad con la que hablaba de grandes sumas en efectivo. No era el comportamiento de alguien que esperaba una herencia. Era el de alguien que ya disponía del dinero. Entonces Tina recordó otra entrada del diario de Ana. No tan dramática como una acusación de asesinato, pero igual de reveladora. Ana había escrito sobre una nueva inversión en una empresa constructora llamada Horizon. Había confiado en Hipólito para gestionarla, aunque expresaba dudas. Él me asegura que todo está bajo control, escribió, pero sus informes son tan vagos. Tina decidió ponerlo a prueba. Esto es muy generoso de tu parte, Hipólito, dijo, observando el sobre. Especialmente para alguien que depende por completo de la herencia de su abuela. Por cierto, ¿cómo va el proyecto de Horizon? Ana estaba muy preocupada por esas inversiones. Al oír el nombre de Horizon, Hipólito se estremeció. Por un instante la expresión de compasión desapareció. Un destello de miedo cruzó sus ojos, un miedo crudo, primitivo. Se recompuso enseguida, pero Tina ya había visto demasiado. Horizon, repitió fingiendo desinterés. Ah, sí, ese proyecto. Todo va bien. Ya obtuvimos ganancias. La abuela se preocupaba sin motivo. Mentía. Y ese atisbo de pánico confirmó la peor sospecha de Tina. No esperaba la herencia. Llevaba tiempo saqueando los bienes de la familia. Había robado a su propia abuela en vida y continuaba haciéndolo tras su muerte. De ahí salían el reloj caro y las ofertas generosas. Su desesperación no se debía al vestido, sino al temor de que Tina descubriera su malversación. «Qué curioso», dijo Tina con fingida reflexión. En su diario, Ana escribió que todos los documentos de Horizon, todos los informes financieros, estaban guardados aquí, en la casa, en su estudio. Decía que no confiaba en las cajas fuertes de la oficina, pero quizá exageraba. No había detalles sobre la ubicación exacta. Pero Hipólito se delató solo. No, soltó demasiado deprisa. Quiero decir, sí, antes estaban aquí, pero los llevé a la oficina hace tiempo. Aquí no queda nada. Otra mentira. Y al mentir confirmó que los documentos seguían allí. Tina se levantó. Sabes, creo que consideraré tu oferta. Solo necesito un poco de tiempo. Saldré a dar un paseo por el jardín para despejar la mente. Salió del salón, dejándolo con su dinero y su contrato. Pero no fue al jardín, subió al estudio de Ana Arkadievna. Lo conocía bien. Era una habitación espaciosa, con estanterías del suelo al techo y un gran escritorio. ¿Dónde podrían estar escondidos? Tina escudriñó la habitación. Su mirada se posó en el antiguo reloj de pie, en una esquina. Estaba averiado desde hacía años. Ana solía decir que lo conservaba por razones sentimentales. Tina se acercó y abrió la puerta de cristal. Detrás del péndulo, en un nicho polvoriento, encontró una carpeta de cartón negro. Las manos le temblaban de expectación. No eran informes. Era un libro de contabilidad. Un volumen grueso, encuadernado en cuero con letra pequeña y meticulosa.
Contenía registros dobles, una columna con cifras oficiales, otra con los valores reales. El dinero desviado a las cuentas personales de Hipólito era una prueba irrefutable de malversación a gran escala. Tina permanecía en medio del estudio, aferrada al libro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esto ya no era una cuestión de vestidos o joyas falsas. Esto era cárcel. Por muchos años, en ese momento oyó pasos suaves detrás de ella. Se giró, Hipólito estaba en el umbral. Debió sospechar algo y la siguió. Sus ojos se fijaron en el libro. Toda su falsa aflicción desapareció. Su rostro se transformó, miedo y rabia en estado puro. ¿Qué estás haciendo? Déjalo. Se abalanzó sobre ella. Pero Tina retrocedió, apretando el libro contra su pecho. Así que esta es la verdad, ¿no? De aquí salía el dinero del soborno. No entiendes nada, dámelo. Gritó, al borde de la histeria. Salió corriendo y volvió momentos después con una llave. Antes de que Tina pudiera reaccionar, cerró de un portazo la pesada puerta de roble y la trabó por fuera. «No puedo dejarte salir con eso», gritó desde el otro lado, presa del pánico. «Te quedarás ahí hasta que me lo entregues». Tina tiró del picaporte con fuerza. Cerrado. Estaba atrapada, la amenaza financiera acababa de volverse física. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Golpeó la puerta con el puño. «Hipólito, abre esta puerta». «No lo haré», respondió la voz distorsionada por el miedo. «Desliza el libro por debajo y te dejaré salir». Tina se apartó. El corazón le latía con fuerza, no por miedo sino por furia. Él la había encerrado. El cobarde de Hipólito había cruzado una línea. Ya no era un juego de presiones psicológicas, era un secuestro. Apretó el libro contra el pecho. Ese era el origen de su desesperación, no la herencia ni su madre, sino el miedo a la cárcel. Había robado millones y ella tenía la prueba. Y comprendió algo más. Probablemente Ustinia ni siquiera conocía el alcance de los crímenes de su hijo. No eran aliados. Cada uno jugaba su propio juego, y ambos temían ser descubiertos. Tina miró alrededor. Segundo piso. Las ventanas tenían rejas antiguas de hierro forjado. Sin salida por ahí. Estaba atrapada, pero tenía su teléfono. Lo sacó del bolsillo. Había señal débil, pero suficiente. No llamó a la policía. ¿Qué diría? Que su exmarido la encerró por encontrar su libro de contabilidad negra. Sonaría delirante. Y así es como Ustinia y Hipólito lo presentarían. Necesitaba otro tipo de aliado. Abrió las fotos del diario de Ana guardadas en el teléfono, buscando un nombre que aparecía varias veces, acompañado siempre de una sombra de pesar. Pavel Bosenov, primo de Hipólito, hijo de la hermana de su padre. Ana lo describía como inteligente, capaz y honesto. Un hombre que Ustinia había marginado sistemáticamente del negocio familiar tras la muerte de sus padres. «Le tiene miedo», escribió Ana. «Miedo de que descubra lo que tanto se ha esforzado en ocultar». Le pagaron con acciones de una empresa menor solo para mantenerlo alejado. Tina encontró su número en línea. Dirigía una pequeña, pero exitosa firma de consultoría. Lo llamó, pero primero debía escapar del despacho. Hipólito no era precisamente un secuestrador profesional. Había cerrado con llave la puerta, pero olvidó por completo la antigua salida de servicio, clausurada con tablones que conducía a la escalera trasera. Tina tardó 30 minutos y necesitó un pesado pisapapeles de bronce del escritorio de Ana para arrancar los clavos oxidados. Salió de la casa como una ladrona, con el libro de contabilidad oculto bajo la chaqueta. Su viejo coche seguía estacionado junto al portón. En su estado de pánico, Hipólito ni siquiera había pensado en moverlo. Concertó un encuentro con Pavel en un café anodino, pero concurrido, en las afueras de la ciudad. Llegó antes, eligiendo una mesa en la esquina, desde donde tenía una visión completa del local. Pavel Bosenov resultó ser un hombre de unos 40 años, con ojos cansados pero inteligentes. Era la antítesis de su refinado primo, sin reloj de lujo, vestido con un traje modesto pero de excelente confección y un corte de cabello pulcro. Se sentó frente a ella y fue directo al grano. «La escucho. Por teléfono dijo que tenía información relevante para mis intereses financieros en la herencia de la tía Ana». Estaba a la defensiva.
Claramente la sospechaba de ser una oportunista más, alguien que se había inmiscuido en los asuntos de la familia. Tina no dio rodeos. Sacó el libro de contabilidad de su bolso y lo colocó sobre la mesa, en silencio. Creo que esto le resultará interesante, especialmente las secciones relacionadas con Horizon. Pavel miró el libro, luego a ella, con escepticismo. Lo abrió. Sus dedos recorrieron las líneas con familiaridad. Tina observó cómo su expresión cambiaba, del recelo al asombro, luego a la comprensión y finalmente a una furia fría y contenida. Pasaba página tras página. Su mandíbula se tensaba con cada una. Era un hombre de negocios. Comprendía esos números mejor que ella. No veía solo un robo, sino un esquema calculado y audaz para vaciar los activos de la empresa, activos que, con toda probabilidad, le correspondían por derecho. ¿Dónde consiguió esto?, preguntó al fin, alzando la mirada. En sus ojos ya no había desconfianza, solo concentración profesional. En la casa de campo, Hippolyte tuvo la amabilidad de encerrarme en el despacho para que no pudiera llevármelo. Tuve que escapar por la salida de servicio. Pavel se recostó en la silla. «Hijo de puta», murmuró sin rabia, casi con resignación. Siempre supe que era un bastardo escurridizo, pero esto, la magnitud. Guardó silencio, contemplando el libro. «Muy bien. Supongo que propone una alianza». «Sí», respondió Tina. «No puedo enfrentarme a ello sola. Usted tiene un motivo. Yo tengo pruebas. Juntos podemos detenerlos». Pavel asintió. «Es razonable. Pero tengo una condición». Apoyó la mano sobre el libro. «Este libro se queda conmigo hasta que esté plenamente convencido de sus intenciones. Le ayudaré, pero debo mantener el control de la situación. No confío en Hippolyte, pero tampoco la conozco a usted. Para mí, sigue siendo la mujer que estuvo a minutos de convertirse en parte de su familia». Tina vaciló un instante. Tenía razón. Le tendió el libro, un gesto de confianza. Pavel lo guardó en su maletín. «Bien. Ahora que hemos resuelto eso, yo también tengo algo que mostrarle». Introdujo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. «Mi tía Ana era una mujer brillante», dijo con un tono que ahora tenía un matiz de afecto. «Siempre pensaba 10 pasos por delante. Siempre tenía un plan de contingencia». Sacó un pequeño objeto y lo colocó sobre la mesa. Tina se quedó helada. Allí yacía una pequeña llave de bronce, con un diseño intrincado en la cabeza. Era idéntica, en cada detalle, a la que ella había encontrado cosida en el forro del vestido de novia. «¿Qué es esto?», susurró. «Mi tía Ana me la dio en mi 18º cumpleaños», dijo Pavel. «Un regalo bastante extraño, para ser honesto. Pero entonces me dijo algo que nunca he olvidado». La miró directamente a los ojos. Dijo: «Un día, Pavel, alguien vendrá a ti con una llave idéntica. Solo entonces sabrás en quién confiar. Esa llave abrirá la puerta final». Tina contempló las 2 llaves idénticas, lado a lado, sobre la mesa de aquel café anodino. Una suya, la otra un legado de Ana a Pavel. Sentía que la cabeza le daba vueltas. Ana Kosyrina, controlándolo todo incluso desde la tumba. Seguía moviendo los hilos, disponiendo las piezas en el tablero. Era su juego. Todos los demás eran solo peones aprendiendo las reglas sobre la marcha. «Alguien con la misma llave», repitió Tina las palabras de Ana. «Entonces sabía que yo encontraría la mía. Quería que nos encontráramos». «Eso parece», asintió Pavel. Su anterior desconfianza había desaparecido por completo. Ahora miraba a Tina como a una igual. «Diseñó un sistema de verificación», continuó. «Yo no debía actuar hasta que usted llegara, y usted, al parecer, no podía ver el cuadro completo sin mí». Ambos lo comprendieron al mismo tiempo. 2 llaves, no duplicadas, no para cofres distintos. Un sistema de acceso dual, como los que se usan en las bóvedas más seguras de los bancos. 2 llaves, giradas simultáneamente para abrir una única cerradura. «Pero ese no era el banco que visité», dijo Tina, recordando la caja de seguridad estándar, con una llave para el cliente y otra para el banco. «Esa caja era ordinaria», sonrió Pavel con ironía. «Tía Ana nunca ponía todos los huevos en una sola cesta. La caja donde encontró el diario era un señuelo, para Ustinia e Hippolyte. Sabía que acabarían encontrándola. La bóveda real está en otro lugar, en un banco que Ustinia desconoce por completo.
Es un pequeño banco privado que mi abuelo solía usar. Ustinia rompió relaciones con ellos cuando asumió el control. Decía que eran anticuados. Todo empezaba a encajar. El diario era el nivel 1, una pista para guiar a Tina, para mostrarle a qué se enfrentaba. El libro de contabilidad con las cuentas ocultas era el nivel 2. La condujo hasta Pavel. Solo su alianza, sellada con las 2 llaves, podía abrir la puerta final. Necesitaban un testigo, una autoridad legal que documentara el contenido de la bóveda. La elección era obvia. Semyon Pasternak los recibió en su despacho al día siguiente. Escuchó su relato en silencio. Como siempre, su expresión era impenetrable. Examinó las llaves y el libro de contabilidad sin mostrar sorpresa ni curiosidad. Era como si ya lo supiera. El Banco Legacy, dijo, mirando las llaves. Lo conozco. Ana Arkadievna me advirtió que este día podría llegar. Vamos, el Banco Legacy no se parecía en nada al moderno bastión de cristal donde Ustinia había intentado montar una escena. Ocupaba una antigua mansión mercantil, impregnada del aroma a madera, cuero y dinero envejecido. No había pantallas digitales ni empleados apresurados. Un gerente de cabello plateado que parecía trabajar allí desde los tiempos de los zares los recibió. Al ver a Pasternak, asintió en silencio y los condujo hasta la bóveda. La puerta parecía sacada de una película, enorme, circular, con una compleja rueda en el centro. A un costado, en la pared, había un panel con 2 cerraduras, separadas apenas por unos centímetros. El gerente se hizo a un lado. Pasternak se situó entre Tina y Pavel. Al mismo tiempo, indicó. Tina introdujo su llave en la ranura izquierda. Pavel hizo lo propio en la derecha. Les temblaban ligeramente las manos. A la señal de Pasternak, las giraron al unísono. Un clic profundo y grave resonó en la sala. La rueda central de la bóveda se desplazó ligeramente. El gerente se adelantó y con aparente facilidad giró el resto de la rueda. Con un leve silbido, la puerta se abrió. El interior no albergaba una vasta bóveda repleta de cajas, sino una pequeña habitación acorazada. En el centro había una mesa metálica. Sobre ella, un único objeto, un maletín de cuero negro. Pavel lo tomó y lo llevó a la sala de revisión. Pasternak cerró la puerta tras ellos. Pavel colocó el maletín sobre la mesa. Las cerraduras eran de combinación, pero no estaban activadas. Las abrió con un clic seco. No había dinero en efectivo, ni joyas. El maletín estaba lleno de documentos y carpetas, cuidadosamente ordenados. Encima de todo, reposaba un único documento, pocas páginas, atadas con una cinta y selladas con un emblema de lacre. Pasternak lo tomó en sus manos. Este es el testamento final de Ana Arkadievna Kosyrina, anunció con voz serena y pausada, firmado y atestiguado por mí personalmente 3 días antes de su muerte. Este documento revoca todas las versiones anteriores del testamento. Tina contuvo la respiración. Pavel miraba al notario con tenso silencio. Pasternak se colocó las gafas y comenzó a leer en voz alta, despacio, con claridad. Las cláusulas iniciales eran estándar, disposiciones funerarias, legados menores a parientes lejanos y al personal. Y luego llegó el pasaje crucial. En vista de las circunstancias recientes, y tras una evaluación exhaustiva del carácter moral de mis parientes más cercanos, yo, en pleno uso de mis facultades mentales, tomo la siguiente decisión. Pasternak alzó la vista hacia Tina y Pavel. Desheredar por completo a mi nieto Hippolyt Andreevich Kosyrin y a mi nuera Ustinia Igorevna Kosyrina, por acciones incompatibles con el honor y la dignidad de nuestra familia, y por causarme daño moral y físico. Pavel exhaló lentamente. Tina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un terremoto, una revolución total, el testamento que todos conocían, el que incluía la cláusula matrimonial. Era un señuelo más, un disfraz para ocultar la existencia de este documento final. Pero aún no había terminado. Pasternak pasó la página y continuó. Lo que leyó a continuación hizo que Tina se aferrara al borde de la mesa para no desmoronarse. Todos mis bienes, muebles e inmuebles, todas las acciones, participaciones societarias y cuentas bancarias que conforman el holding Kosyryn, las lego a. Pasternak hizo una pausa más como para permitirles prepararse para el golpe final. Yulina Tina Viktorovna,
El silencio se apoderó de la sala. Tina apenas podía comprender lo que acababa de escuchar. Debía de ser un error. Ella era la heredera de toda la fortuna Kosyrin. Pavel la miraba con asombro, pero sin rastro de envidia. Su expresión solo confirmaba lo que había dicho antes. La tía Ana era una mujer brillante. La nombra accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración, concluyó Pasternak, quitándose las gafas. Miró a Tina directamente a los ojos. Enhorabuena, Tina Viktorovna. Todo esto ahora le pertenece. Sus palabras resonaron en el aire estéril de la sala de lectura. Tina bajó la mirada hacia el testamento, su nombre impreso en negritas, y luchó por asimilar la realidad. Ella, Tina Yulina, una botánica que vivía en un modesto apartamento en las afueras, ahora era propietaria de todo un imperio empresarial. Parecía un sueño, una broma absurda. Salió del banco en estado de shock. Pavel caminaba a su lado, en silencio. Parecía tan atónito como ella, pero no había decepción en su mirada. Más bien, tenía el semblante de un científico que observa un experimento extraordinario. Ana Kosyrin no se había limitado a castigar a los culpables. Había orquestado una revolución. No transfirió el poder a otro miembro de la familia. Se lo confió a una completa desconocida, a alguien en quien realmente creía. Tina sintió un peso insoportable sobre los hombros. No se trataba solo de riqueza. Era la responsabilidad de una empresa entera, de cientos de empleados, del legado del apellido Kosyrin que ahora llevaba consigo. Ana le había confiado todo y no tenía derecho a defraudarla. Sabía que debía actuar, presentar el testamento, reclamar su lugar legítimo, expulsar a Ustinia e Hippolyte del mundo que habían usurpado, pero antes de que pudiera trazar un plan, Ustinia se adelantó, aparentemente. Hippolyte había regresado a casa. No encontró ni a Tina ni el disco duro, y lo confesó todo. Ustinia comprendió que estaban al borde del abismo, que Tina poseía la información que podría destruirlos, el diario, las pruebas del desfalco. Acorralada, se volvió 100 veces más peligrosa. Decidió arriesgarlo todo y jugar su carta más sucia. 2 días después, Pavel llamó a Tina. Su voz era tensa. Ustinia ha convocado un consejo familiar de emergencia. Esta noche, en la finca, están invitados todos, incluso parientes lejanos. Toda la cúpula del clan ha sido convocada. Más que eso, estás obligada a presentarte. ¿Con qué propósito?, preguntó Tina desconcertada. No lo sé, respondió él, pero se siente como un tribunal. Planea una ejecución pública de tu reputación. Ten cuidado. Esa noche, Tina entró en el salón principal de la mansión Kosyrin. El lugar estaba repleto. Unas 30 personas se habían reunido, tíos, tías, primos, los jefes de las familias emparentadas con los Kosyrin, por sangre, negocios o matrimonio. Eran los pilares de la élite local. Permanecían sentados en silencio, sus ojos reprobatorios clavados en ella. La atmósfera era densa, como el aire que precede a una tormenta eléctrica. Pavel se mantenía junto a una ventana, con el ceño fruncido. Pasternak también estaba presente, sentado en una esquina, tan imperturbable como siempre. En el centro de la sala, junto a la chimenea, se encontraba Ustinia, vestida completamente de negro. A su lado, con la cabeza gacha, estaba Hippolyte. No se atrevía a mirar a Tina. Cuando ella cruzó el umbral, Ustinia alzó una mano, pidiendo silencio. Gracias a todos por venir. Comenzó con voz solemne, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Los he reunido aquí porque nuestra familia, nuestro nombre, nuestro futuro, enfrenta una amenaza grave. Hizo una pausa y dejó que su mirada cargada de pesar recorriera la habitación. Todos ustedes han sido testigos de los hechos perturbadores de los últimos días. Rumores, calumnias, ataques a nuestra reputación. La fuente de todo ello, dijo, girando lentamente y señalando a Tina, es esta mujer. Decenas de ojos se giraron hacia Tina con una sincronía escalofriante, inmovilizándola como a una delincuente en el patíbulo. Guardé silencio durante mucho tiempo, prosiguió Ustinia, su voz temblorosa de falsa emoción. Intenté resolver las cosas en paz, protegerla, ayudarla. Atribuí su comportamiento a una inestabilidad emocional, pero ahora conozco la verdad, y es aterradora.
Apoyó una mano sobre el hombro de Hippolyte y extendió la otra hacia los presentes. Todo esto, esta pesadilla, este drama, no es una simple campaña de difamación. Es un plan calculado y despiadado. Un plan para apoderarse de lo que legítimamente nos pertenece. Sus ojos se clavaron en los de Tina, ya secos, pero ahora relucientes con un odio helado. Esta mujer no está loca. Es una estratega astuta y fría. Se atrevió a esta farsa, a este chantaje, porque cree tener en su poder una carta definitiva, una que, según ella, la hace merecedora de todo. Otra pausa teatral. La sala contuvo el aliento. Tina Julina está embarazada, anunció Ustinia. Lleva en su vientre al hijo de mi hijo, el heredero del linaje Kocherin. El efecto fue devastador. Una bomba no habría causado mayor conmoción. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las miradas saltaron entre Tina, Hippolyte y Ustinia. La revelación lo cambiaba todo. Lo explicaba todo, de inmediato. Tina dejó de ser una víctima o una mujer inestable. Ahora era una seductora manipuladora que había quedado embarazada para chantajear a la familia y reclamar parte de la herencia. Hippolyte, al escuchar las palabras de su madre, alzó la cabeza y miró a Tina con una expresión larga y melancólica. Estaba siguiendo el juego. Veía en esa mentira su única salida. Si Tina era la madre de su hijo, no podrían desecharla. Tendrían que negociar con ella. Su silencio era una confirmación tácita de la acusación de su madre. Tina lo vio en los ojos que la rodeaban. Juicio, desprecio. Había perdido. Ustinia había encontrado la forma de desvalorizar todo lo que Tina tenía. El diario, el testamento. A partir de ahora, cualquier movimiento que hiciera sería percibido como el acto desesperado de una madre interesada que buscaba asegurar el futuro de su hijo. Ustinia la observaba con una sonrisa de triunfo, esperando que Tina gritara, lo negara, estallara en llanto e histeria, esperando verla autodestruirse. Pero Tina guardó silencio. Dejó que la tormenta se disipara. Miró a Ustinia, luego a Hippolyte y por último recorrió con la vista a todos los presentes con una mirada fría y firme. Cuando por fin habló, su voz fue serena y glacial. Esa es una acusación fascinante, Ustinia, dijo. Sobre todo porque contiene una pizca de verdad. Estoy embarazada. El silencio volvió a caer. El rostro de Ustinia destelló con un fugaz gesto de triunfo. Creía haber ganado. Había forzado a Tina a confesar. Los murmullos de desaprobación se reanudaron. Tina le concedió un segundo para saborear esa aparente victoria. Y entonces contraatacó. Pero hay un pequeño detalle que pareces ignorar, continuó, su voz helada, los ojos fijos en Hippolyte. Biológicamente es imposible que ese hijo sea de tu hijo. Ustinia quedó petrificada, a medio sonreír. Porque jamás fui íntima con él, declaró Tina, cada palabra cayendo como veneno en el silencio. Nuestro matrimonio nunca fue consumado. No fue un murmullo, ni una exclamación. Fue el caos. Los familiares se levantaron de sus asientos. Gritos, gestos airados entre Tina e Hippolyte. Un escándalo que las paredes de aquella casa jamás habían presenciado. Un matrimonio sin intimidad. Un embarazo con otro hombre. Incluso para los Kocherin, curtidos en batallas internas, aquello era demasiado. Hippolyte quedó inmóvil, como si un rayo lo hubiese fulminado. Su rostro, que hacía apenas unos instantes ostentaba una tristeza noble, se deformó en una mueca de horror y humillación. Miraba a Tina abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. No podía negarlo. Era cierto. En ese breve y falso matrimonio, marcado por discusiones y una distancia emocional abismal, jamás había existido intimidad entre ellos. Pero la voz que se alzó por encima de todas fue la de Ustinia. Su expresión de triunfo se tornó púrpura de ira. Su trampa perfecta se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. No solo había perdido, se había convertido en objeto de burla. Mentiras, chilló con un tono agudo y estridente. Estás mintiendo para denigrar a mi hijo. Quieres retratarlo como un impotente. Se abalanzó sobre Tina, las manos convertidas en garras dispuestas a desgarrarle el rostro. Pavel dio un paso al frente para interponerse, pero no fue necesario. Ustinia se contuvo. Si el hijo no es suyo, escupió con la voz afilada como una daga. Entonces, ¿de quién es?
¿Quién es el padre? La pregunta definitiva quedó suspendida en el aire como una sentencia. Todas las miradas se dirigieron a Tina. Esperaban un nombre. Anhelaban que el escándalo descendiera aún más, que se volviera más sórdido, más humillante. Pero Tina no tuvo que responder. Desde el rincón más apartado del salón, donde había permanecido en silencio absoluto, Semyon Pasternak se levantó. Avanzó hacia el centro con pasos lentos y pesados. El movimiento cesó. Las voces se apagaron. La figura del notario, guardián de los secretos más oscuros de la familia, imponía respeto. Su rostro, usualmente imperturbable, mostraba ahora un dolor profundo. El dolor de una vida marcada por el silencio y el arrepentimiento. No miró a Ustinia, ni al corro de parientes, miró solo a Tina. Y en su mirada había tanto amor y tristeza que a ella le faltó el aliento. «Yo soy», dijo. Su voz no fue alta, pero en el silencio estupefacto del salón resonó como una campana fúnebre, grave, definitiva, irrefutable. «Yo soy el padre». El tiempo pareció detenerse. Un alfiler al caer habría sonado como un trueno. Ustinia quedó boquiabierta. Hipólito parpadeó, incrédulo. Solo Pavel, de pie junto a Tina, no pareció sorprendido como si lo hubiese sospechado desde siempre. Tina miraba a Pasternak. El mundo giraba a su alrededor. Semyon, su padre, a quien siempre había conocido como el notario severo, el fiel servidor del clan Kocherin. Pero Pasternak no les dio tiempo para reaccionar. Comenzó a hablar, y su voz, habitualmente seca y profesional, se impregnó de una humanidad que desbordaba. Estaba vencido por emociones que había reprimido durante décadas. Hace muchos años, mucho antes de convertirme en el notario de esta familia, amé a una mujer. Se llamaba Victoria, la madre de Tina. Ella estaba casada y era profundamente infeliz. Tuvimos un breve, clandestino romance. Fue amor verdadero. Hablaba con la mirada perdida en un pasado lejano, como si evocara imágenes que solo él podía ver. Quedó embarazada y supo que el niño era mío. Pero su marido era un hombre cruel. Jamás le habría permitido marcharse. La habría destruido. Por la seguridad del niño y de Victoria, tomamos la dolorosa decisión de mantenerlo todo en secreto. Ella dijo a su esposo que el hijo era suyo, y yo desaparecí de su vida. Su voz se quebró. Me enteré de la muerte de Victoria años después. Para entonces su esposo ya había fallecido en un accidente. Tina era huérfana, criada por su tía. Quise dar un paso al frente, contarle todo, llevármela conmigo. ¿Pero cómo? ¿Qué podía decirle? «Hola, soy tu verdadero padre, el que abandonó a tu madre y desapareció sin dejar rastro». No me atreví. Temía causarle más daño aún. Desvió la mirada hacia los presentes, paralizados. Encontré solo una manera de estar cerca, observarla desde la sombra. Supe que la familia Kocherin buscaba un nuevo notario. Moví todos mis contactos, cada gramo de experiencia, para obtener el puesto. Y lo logré. Me convertí en su sombra, solo para estar cerca de mi hija. La vi crecer, estudiar, trabajar. Siempre estuve ahí. Pero ella jamás lo supo. Miró a Tina. Una única lágrima rodó por su mejilla. Anna Kocherina. Fue la única que entendió. Una mujer extraordinariamente perspicaz descubrió la verdad por sí sola y guardó mi secreto. Confiaba plenamente en mí. Por eso me nombró albacea de su testamento. Sabía que haría lo imposible por cumplir su voluntad y por proteger a mi hija. La confesión estaba completa. Todo encajaba. La devoción del notario, sus apariciones oportunas, su apoyo inquebrantable. El testamento de Ana. El embarazo de Tina, cada pieza del rompecabezas, había hallado su lugar. El mundo de Ustinia se desmoronaba ante sus ojos. Sus intrigas, su poder edificado sobre el dinero y la mentira, se disolvían como polvo. Había perdido la herencia. Había perdido su reputación. Su hijo había sido humillado públicamente, y su mayor adversaria no era una impostora audaz, sino la hija del hombre en quien más confiaban. La heredera legítima designada por Ana. Era una derrota total, devastadora. Y en ese instante Ustinia se quebró, su mente, sostenida por el orgullo y el odio, colapsó. Miró a su alrededor con ojos desorbitados y estalló en una risa histérica y penetrante. «¿Creen que han ganado?», gritó, escudriñando los rostros estupefactos.
el rostro petrificado de Pasternak, el de Tina. Llévenselo, quédense con esta maldita empresa, atráguensela. Su rostro se torció en una mueca maníaca y feroz. Ya no queda nada que heredar. Vendí todo la semana pasada. Cada activo importante, las fábricas, las propiedades, todo. Lo transferí a una empresa fantasma registrada en el extranjero para desviar el dinero. El dinero ya no está. Lo que han heredado es una cáscara vacía. No han ganado nada. Nada. El silencio fue absoluto, denso, irrespirable. El salón entero quedó paralizado por el asombro. Los parientes que momentos antes asistían con morbo a las revelaciones, miraban ahora a Austinia con auténtico espanto. No solo había perdido, los había arrastrado a todos consigo. Sus esperanzas de herencia, contratos lucrativos, el prestigio asociado al nombre Kocherin. Todo había desaparecido. Incluso Hippolyte parecía paralizado. Observaba a su madre con una mezcla de desconcierto y creciente terror. Absorbido por sus mezquinos robos, no había comprendido la magnitud de la traición. Ella había destruido su empresa. Pero nadie estaba más devastado que Pavel. Tina vio cómo el color desaparecía de su rostro. Había esperado durante años este momento de justicia. Soñado con recuperar el negocio familiar, restaurarlo, purificarlo del veneno de Austinia. Y ahora, cuando la victoria parecía estar al alcance, no quedaba nada, solo ruinas. Se apoyó en la pared, los ojos perdidos en un abismo de decepción. Durante un segundo, Tina creyó que todo su esfuerzo había sido en vano. La lucha, la humillación, el miedo, todo, para heredar una empresa en bancarrota. Austinia había ganado, después de todo. Esa era su venganza. Si no es mía, no será de nadie. Rió de nuevo, saboreando el desconcierto de los presentes. Pero Tina, de pie en medio del caos, sintió cómo una claridad fría y cortante emergía dentro de ella. No era pánico, era lucidez. Miró a la riente Austinia, al confuso Hippolyte, al destrozado Pavel y a su padre, Semyon Pasternak, el único que conservaba la calma. Y comprendió, Anna Kocherina. Brillante, previsora Ana. Ella debía haber previsto incluso esto. Conocía a su nuera mejor que nadie. Conocía la profundidad de su rencor. Tenía que haber dejado una última salvaguarda. Tina se volvió hacia su padre, ignorando las carcajadas de Austinia y el creciente murmullo del salón. ¿Cómo se llama la empresa extranjera a la que transfirió todo?, preguntó en voz baja, su tono cortando el aire como una cuchilla. Austinia rió aún más fuerte, convencida de que Tina se aferraba a una esperanza inútil. ¿Quieres saberlo?, aulló. Perfecto, Veritos Holdings, registrada en Chipre. Intenta recuperar el dinero ahora. Buena suerte, pobres ilusos. Escupió el nombre con veneno, segura de que una firma offshore chipriota era un agujero negro sin retorno. Pero Tina no apartó la mirada de su padre. Y en ese momento, vio algo que nunca había visto en él. Semyon Pasternak sonrió. No fue una sonrisa cortés ni altiva, sino la de un hombre que acaba de dar jaque mate en la partida más compleja de su vida. Barrió con la mirada al salón entero. Los parientes atónitos, el devastado Pavel, la aún risueña pero vacilante Austinia. Veritos Holdings, repitió con calma, su voz vibrando con solemnidad. Un nombre interesante. En latín, veritas significa verdad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Veritos Holdings es una empresa instrumental que constituí hace 15 años, por encargo de Anna Arkadievna Kocherina. Fue creada como un plan de contingencia. Una pista de aterrizaje alternativa en caso de traición por parte de ciertos miembros de la familia. El silencio se volvió sólido, como una losa de mármol. Austinia dejó de reír. Sus ojos se agrandaron, aterrados al comprender la verdad. Así que, Austinia Igorevna, prosiguió Pasternak, mirándola directo a los ojos, no vendiste los activos a un comprador extranjero. En tu desesperación, los vendiste a precio de saldo, directamente a un fideicomiso. Y lanzó el golpe final. Un fideicomiso cuya única beneficiaria es Tina. Jaque mate, final irrevocable. Austinia clavó la mirada en Semyon, su rostro transformándose en una máscara gris y helada. La monstruosa verdad se le reveló lenta y dolorosamente, al intentar reducirlo todo a cenizas. Había entregado con sus propias manos la fortuna familiar entera. Y a precio de saldo.
a su mayor enemiga. No solo había perdido, había diseñado su propia ruina. Y la victoria de Tina. Tina miró a Pavel. Su rostro había cambiado. El cansancio y la desesperanza habían dado paso al asombro. Y finalmente, a una sincera admiración por la genialidad póstuma de su tía. Negó con la cabeza y rió quedamente, la risa de quien acaba de presenciar un milagro. Los parientes, que momentos antes parecían dispuestos a destrozarla, la observaban ahora con una mezcla de temor y reverencia. Ya no era una impostora ni una lunática, era la nueva cabeza de familia, la flamante matriarca que sostenía su futuro en la palma de la mano. Ustinia se desplomó en una silla con un leve gemido. Hippolyte corrió hacia ella, no por afecto filial, sino en busca de una protección que ya no existía. El consejo familiar, convocado para juzgar a Tina, se había convertido en el escenario de su propia caída. Tina no se regodeó. Se volvió hacia Semyon y Pavel. «Creo que por hoy es suficiente», dijo con suavidad, y los tres abandonaron juntos la sala, dejando a los Koschirins solos con su deshonra y con los escombros de su mundo. Al día siguiente comenzó una nueva vida. Con Pavel y Semyon, ya sus asesores más fieles, a su lado, Tina pasó a la acción. El primer paso fue que Semyon registrara formalmente el Nuevo Testamento. Tina se convirtió en la legítima propietaria de todo. Ya no era simplemente rica, era intocable. Ahora tenía más poder y riqueza de la que los Koschirins jamás habían poseído. Todos los activos fueron consolidados bajo su nombre, libres de deudas y de las cargas acumuladas por Ustinia. El siguiente paso fue convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Administración del Holding. Se envió notificación formal a todos sus miembros, incluidos Ustinia e Hippolyte. Su asistencia era obligatoria por ley. Ambos asistieron. Ustinia parecía no haber dormido en toda la noche. Su rostro lucía demacrado, los ojos enrojecidos. Vestía un severo traje de negocios, un intento final de conservar algo de dignidad, pero ya sin convicción. Hippolyte la seguía como una sombra, con la vista clavada en el suelo. Sabían por qué estaban allí. Era su última humillación, la destitución oficial. La reunión tuvo lugar en la oficina principal, en una sala de conferencias amplia, presidida por una mesa de madera pulida. Los miembros del consejo, hombres mayores, respetables, antiguos aliados del patriarca y de Hippolyte, aguardaban con rostros imperturbables. Ya estaban al tanto del cambio de poder. Solo quedaba ver cómo se formalizaba. Cuando Tina entró, todos se pusieron de pie. No estaba sola. Semyon y Pavel la escoltaban. Tina no simplemente tomó asiento, ocupó la cabecera de la mesa. El asiento de presidencia, el que una vez fue de Ustinia, no pronunció un discurso largo. Observó la sala con calma. Su mirada se detuvo brevemente en Ustinia e Hippolyte. «Buenas tardes, señores», comenzó con tono profesional y medido. Como ya sabrán, se han producido cambios fundamentales en la estructura accionarial de la empresa. Según el testamento final de Anna Arcadievna Koschirina, asumo la titularidad como accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración. Hizo una pausa. Mi primera medida en este cargo será iniciar una auditoría exhaustiva y transparente de las operaciones de la compañía en los últimos años. Sacó de su bolso 2 carpetas que colocó sobre la mesa. Para facilitar el trabajo de los auditores, presento al Consejo algunos documentos clave. Pavel comenzó a distribuir las copias. En la primera carpeta, continuó Tina una vez que todos tenían los documentos frente a sí, incluidos Ustinia e Hippolyte. Encontrarán pruebas irrefutables de un esquema de malversación a gran escala perpetrado por el señor Hippolyte Koschirine a través de empresas vinculadas, junto con el rastro financiero detallado. Como podrán comprobar, muchas de estas operaciones fueron autorizadas personalmente por la anterior presidenta, la señora Ustinia Koschirina. Ambos contemplaban ahora las páginas de las cuentas, demasiado conocidas. Hippolyte palideció. Miró a su madre con pánico. En la segunda carpeta, prosiguió Tina sin alterarse, se incluyen fragmentos del diario personal de Anna Arcadievna Koschirina. En ellos se describen las circunstancias que pudieron haber conducido a su muerte. En particular, la exposición reiterada a sustancias administradas por su nuera. También se incluye una declaración notarial del señor Pavel Bosenov,
donde relata los actos de corrupción y la presión ejercida sobre él por la antigua dirección. Ustinia arrebató los documentos con manos temblorosas. Al ver la caligrafía inconfundible de su suegra, su rostro se contrajo de horror. Aquello era el fin. No solo una pérdida de dinero o influencia. Era una acusación de la que jamás podría recuperarse. ¿Qué significa todo esto?, preguntó uno de los miembros del consejo, apenas audible, sin apartar la vista de Tina. Ella lo miró, y luego volvió la mirada hacia Ustinia e Hippolyte. Significa que la era de las mentiras y el saqueo en esta empresa ha terminado. En ese instante, las puertas dobles de la sala se abrieron de golpe sin previo aviso. 2 agentes de uniforme entraron, seguidos por un hombre de civil con expresión severa. Ustinia e Hippolyte quedaron petrificados. Uno de los oficiales se adelantó. ¿Ustinia Igorevna Koschirina e Hippolyte Andreyevich Koschyrin?, preguntó en voz alta y clara. Ustinia no respondió. Lo miró con ojos desorbitados. Quedan detenidos por sospechas de fraude, malversación de fondos a gran escala y conspiración para cometer asesinato, anunció el agente con tono impersonal. Indicó a su compañero que colocara las esposas. El investigador civil se acercó a Ustinia. Tina se puso de pie. Esta mañana presenté todos estos documentos y pruebas adicionales ante la fiscalía. Fueron considerados suficientes para iniciar una investigación penal y ordenar la detención inmediata de los sospechosos. Ese fue su golpe final. No solo los apartó del poder, los entregó a la justicia. El chasquido de las esposas en las muñecas de Hippolyte resonó en la sala. Ustinia no opuso resistencia. Su cuerpo se desplomó, el agente la sostuvo con suavidad. Pasaron junto a sus antiguos colegas, que desviaban la mirada. Al cruzarse con Tina, Ustinia alzó los ojos hacia ella. No había odio, solo vacío. Una mirada calcinada. La guerra había terminado. Tina había vencido en todos los frentes. Los meses siguientes transcurrieron en una bruma. El juicio contra Ustinia e Hippolyte se convirtió en el mayor escándalo que la ciudad había presenciado. Los periódicos se llenaron de detalles. El diario de Ana, el envenenamiento, los crímenes financieros, el intento de incriminar a Tina en el jardín botánico. Todo salió a la luz. El apellido Koschyrin, antaño sinónimo de prestigio, se volvió emblema de deshonra. Ustinia continuó negando su implicación en el envenenamiento, pero las pruebas eran aplastantes. El análisis forense confirmó la presencia de Aleandra en los restos de infusión. Fue condenada a una larga pena de prisión. Desapareció del ojo público. Convertida en leyenda negra, Hippolyte, en busca de clemencia, colaboró con la justicia. Confesó por completo, incriminando a su madre y revelando cada detalle de sus fraudes. Recibió una condena menor, pero salió arruinado, hundido y despreciado. De príncipe de la ciudad, pasó a ser un espectro. Tina comenzó a construir, se entregó al trabajo. Con Pavel, su socio más leal, a su lado, tomó el control total del holding. Era una tarea titánica. La empresa estaba al borde del colapso, plagada de deudas y con su reputación hecha trizas tras el mandato de Ustinia y el saqueo de Hippolyte, pero Tina no vendió activos, no rebautizó la empresa. Se negó a borrar el nombre Koschyrin, no en la ganancia inmediata. Al principio, encontró desconfianza. Pero decisión tras decisión, paso a paso, demostró su valía. No era solo una botánica que había heredado una fortuna. Mostró una capacidad empresarial, instinto y determinación que ni ella misma sabía que poseía. Estaba en su sangre, la de su padre, Semyon Pasternak, y la de Anna Koschyrina, quien la había elegido. La empresa empezó poco a poco a resurgir. Volvió a ser rentable, pero esta vez con ganancias limpias. Gradualmente, el nombre Koschyrin dejó atrás su legado mancillado y se transformó en símbolo de renovación y rectitud. Pero para Tina, ese nunca fue el objetivo final. Tina fundó una importante organización benéfica en honor a Anna Kossyrova. La fundación apoyaba las artes, la cultura y la ciencia. Otorgaba becas a jóvenes investigadores y patrocinaba producciones teatrales. Su proyecto emblemático fue la construcción de un nuevo conservatorio público de última generación, acertadamente nombrado Conservatorio Anna Kossyrova. Para Tina, aquello era un acto personal de memoria. Un homenaje a la mujer que,
En su momento había depositado en ella una fe inquebrantable. Transcurrió casi un año. El día de la inauguración del conservatorio se convirtió en un acontecimiento de gran relevancia para toda la ciudad. Tina se preparaba para la ceremonia en su nueva oficina, la misma que en otro tiempo había ocupado Ustinia. Pero el espacio era otro, luminoso, lleno de plantas vivas, desprovisto de lujo ostentoso. Llamaron a la puerta. Semyon entró. Había cambiado profundamente en el último año. La frialdad formal había desaparecido. Ahora era sencillamente un padre, afectuoso, reservado pero firme en su apoyo. Nunca intervenía en los asuntos de Tina, pero ella sabía que siempre podía contar con él. «Es la hora», dijo con suavidad. «Sí, ya casi estoy lista», respondió Tina, ajustándose el vestido. «Antes de salir, quiero entregarte algo más. Lo encontré en la caja de seguridad. Ana me pidió que te lo diera cuando todo hubiera terminado». Le tendió un sobre delgado, de papel grueso. En la portada, con la caligrafía inconfundible de Ana, se leía: «Para mi sucesora». Tina lo abrió con respeto reverente. Dentro, una sola hoja de papel. Una carta. «Querida Tina», leyó en voz baja. «Si estás leyendo esto, significa que todo ha funcionado. Que yo tenía razón sobre ti. Perdóname por la prueba que tuviste que atravesar. Sé que fue cruel, pero no había otra forma. Vi cómo mi familia se corrompía desde dentro. La avaricia y la malicia de mi nuera, la debilidad y depravación de mi nieto. Sabía que si les dejaba todo, destruirían mi legado en cuestión de años. Necesitaba a alguien que pudiera purificar esta casa. Alguien con un espíritu fuerte, un corazón puro y una voluntad inquebrantable. Busqué largo tiempo. Y te encontré a ti. Semyon cree que lo descubrí todo por mí misma. No es del todo cierto. Tu madre, Vika, fue mi amiga íntima en la juventud. Me confió todo antes de morir. Me hizo prometerle que te cuidaría si algo le ocurría. Y le di mi palabra. Sabía quién era tu padre. Vi cómo Semyon sufría observándote desde lejos. Te vi. Vi la bondad de tu madre en ti, y la inteligencia y firmeza de tu padre. Casarte con Hippolyte fue la única forma de integrarte en la familia, de darte un lugar legítimo aquí. Fue mi jugada. Aposté todo por ti. Sabía que Ustinia no te aceptaría, que declararía la guerra. Sabía que esa guerra te rompería o te forjaría como la mujer que estabas destinada a ser. No fue solo una prueba. Fue tu destino. Y yo te guié hacia él. Tú fuiste la elegida. Tina terminó de leer con lágrimas desbordándole los ojos. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Por fin todo tenía sentido. Cada humillación, cada miedo, cada agonía sufrida no habían sido tragedias aleatorias, sino pasos calculados en un camino trazado por una mujer sabia y visionaria. Ana no solo le había dejado un legado, le había entregado una antorcha. Semyon permanecía a su lado en silencio. Al ver la carta en sus manos y las lágrimas en su rostro, comprendió todo sin necesidad de palabras. Posó una mano cálida y firme sobre su hombro. «Es la hora», repitió, esta vez con orgullo en la voz. Tina asintió, dobló la carta y la guardó con cuidado. Se secó el rostro. Estaba lista. Salió al escenario frente al nuevo conservatorio de vidrio y acero que llevaba el nombre de Ana Kosyrova. Cientos de personas se habían congregado. La élite de la ciudad, periodistas, ciudadanos comunes. La ovación fue inmediata al verla aparecer, iluminada por los reflectores. Llevaba aquel vestido. Ya no era simplemente una prenda antigua. Se había convertido en un símbolo. No había terminado de restaurarlo durante aquellas desesperadas 48 horas. Lo había hecho después, con paciencia, con amor y reverencia. No ocultó la cicatriz que Hippolyte había dejado al desgarrarlo. Al contrario, la destacó cosiéndola con hilo de oro puro. Recordaba el arte japonés del kintsugi, donde se reparan las piezas rotas con laca dorada, convirtiendo las fracturas en marcas de belleza y fortaleza. Ahora, el vestido contaba una historia de ruina y renacimiento. Y bajo las luces, la costura dorada resplandecía como un relámpago, un símbolo de su triunfo. Se acercó al micrófono. El silencio se hizo absoluto. Tina recorrió los rostros frente a ella. Vio respeto, curiosidad, admiración. Ya no era la muchacha de campo, ni la lunática, ni la impostora.
Era Tina Kosirova, la nueva matriarca, la mujer que había transformado el equilibrio de poder en la ciudad. Su voz era firme y serena al comenzar. Hoy no estamos aquí simplemente para inaugurar un edificio de cristal y acero, dijo. Estamos aquí para revelar un símbolo. Un símbolo de que el verdadero legado no es el dinero ni el poder, porque esos pueden perderse o ser arrebatados. El verdadero legado es lo que construimos, lo que dejamos atrás, ideas, valores, belleza. Habló de Ana Kosirova, de su sabiduría, de su devoción a la belleza, de su convicción de que incluso en los tiempos más oscuros hay que seguir plantando jardines. Ana Arkadievna me enseñó que la planta más fuerte no es la que jamás se inclina ante el viento, sino la que encuentra fuerzas para alzarse de nuevo después de la tormenta. Ella creía que las cicatrices no son signos de debilidad, sino huellas de resistencia y de voluntad de vivir. La verdadera fortaleza no está en ocultar las propias grietas, sino en convertirlas en orgullo. Y el público escuchaba, hechizado. Tina no se limitó a ocupar el lugar de Ustinia. Se convirtió en la matriarca que Ana siempre soñó, sabia, constructiva, sin afán de dominio ni de destrucción. Concluyó con palabras de gratitud. Agradeció a los empleados de la compañía que creyeron en ella. Agradeció a los ciudadanos por su apoyo. Quiero dar las gracias a todos los que tuvieron el valor de defender la verdad, incluso cuando era peligroso hacerlo. Su mirada encontró a Pavel entre la multitud. Estaba entre los nuevos miembros del consejo, sonriendo y aplaudiendo. Y finalmente, dijo Tina con la voz temblorosa por la emoción, quiero hablar de una persona sin la cual nada de esto habría sido posible. Alguien que no solo me apoyó en mi hora más oscura, sino que me entregó su corazón entero. Se volvió hacia un lado del escenario. Allí estaba Semyon Pasternak, de brazos cruzados, mirándola con un amor paternal inmenso. Quiero agradecer públicamente y reconocer al hombre que siempre fue mi cimiento, incluso cuando yo misma no lo sabía. Mi padre, Semyon Pasternak, pronunció esas palabras en voz alta y clara. Fue su último acto de liberación. Había recuperado todo, su nombre, su dignidad, su fortuna y su familia, su verdadera familia. La plaza estalló en aplausos. Semyon se acercó despacio y la abrazó allí mismo, sobre el escenario. Y en ese instante, en brazos de su padre, mientras cientos aplaudían, Tina sintió una felicidad plena, invulnerable. Llevó una mano a su vientre suavemente abultado. Bajo la costura dorada de su vestido restaurado, otro corazón latía, el comienzo de una nueva dinastía. Una forjada no sobre mentiras ni sangre, sino sobre verdad, fuerza y amor. Forjada de las cenizas de un vestido de novia desgarrado. Y así concluyó esta historia extraordinaria. Una historia sobre cómo la peor humillación puede no ser un final, sino un principio. Sobre cómo un vestido roto se transformó en armadura, y finalmente en corona, para una mujer que estaba destinada a ser destruida. ¿Qué emociones te deja esta historia? Y todavía me pregunto, ¿Tina realmente no tenía otra opción? ¿Fue correcto llamar a la policía al final? ¿Un acto de justicia suprema? ¿O una venganza calculada? ¿Podría, habiéndolo ganado todo, haberlos dejado marchar? ¿O acaso personas como Ustinia están condenadas a no detenerse jamás, mereciendo su destino? ¿Y qué decir de Hippolyte? Fue simplemente un pobre hombre débil, una víctima más de la toxicidad de su madre, o un villano en toda regla. ¿Merece acaso una pizca de compasión? Y tal vez la pregunta más difícil de todas tenga que ver con la sanción impuesta por Kosirova. Su plan fue brillante, sí, pero innegablemente despiadado. Arrojó deliberadamente a Tina al ojo del huracán, sabiendo con exactitud el dolor y la humillación que tendría que soportar. Podemos decir que, en este caso, el fin justificaba los medios. Nos encantaría conocer tu opinión. Te invitamos a compartir tus reflexiones en los comentarios. Cada palabra que escribes, cada respuesta que dejas, tiene un valor inmenso para nosotros. Leemos absolutamente todo. Si esta historia te conmovió, si empatizaste con Tina hasta el último momento y esperaste con ansias descubrir cómo terminaría todo, apóyanos con un me gusta en este video.
Tu apoyo es la mayor fuente de inspiración para seguir creando nuevas y aún más intensas ficciones sonoras. Y por supuesto, para no perderte ninguna, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias de corazón por acompañarnos a lo largo de esta historia. Te deseamos todo lo mejor. Al final del video aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Haz clic en ella para descubrir más de nuestros relatos más atrapantes. Cuídate mucho, y hasta que volvamos a encontrarnos.